Bienvenidos a este viaje filosófico que nos llevará a las profundidades del pensamiento de uno de los más grandes sabios de la antigua Roma, Séneca. En este audiolibro exploraremos su obra de la felicidad, un texto que, a lo largo de los siglos, ha resonado con quienes buscan respuestas a preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida y la naturaleza de la verdadera felicidad. A través de estas enseñanzas, Séneca nos invita a reflexionar sobre cómo, en medio de un mundo lleno de distracciones y deseos efímeros, podemos encontrar una felicidad genuina y duradera. Nos enseña que, en lugar de buscar la satisfacción inmediata de nuestros deseos, debemos cultivar una vida basada en la sabiduría, el autocontrol y la virtud. En su visión estoica, la verdadera felicidad no depende de los bienes materiales ni de las circunstancias externas, sino de cómo elegimos vivir nuestras vidas desde dentro. El pensamiento de Séneca, aunque forjado en la antigua Roma, sigue siendo profundamente relevante hoy en día. Vivimos en una era en la que el consumo, la comparación constante y la búsqueda frenética de la validación externa parecen ser la norma. La promesa de que la felicidad está a la vuelta de la próxima compra, logro o aprobación se nos presenta constantemente, pero Séneca nos desafía a mirar más allá de esa falsa seguridad. Para él, la felicidad es un estado interno, no condicionado por lo que ocurre en el mundo exterior. A lo largo de este audiolibro, nos sumergiremos en su visión de que la paz y la alegría duradera solo se alcanzan cuando aprendemos a gobernar nuestra mente, a vivir conforme a la razón y a aceptar lo que no podemos controlar. Cada capítulo de este tratado nos ofrecerá enseñanzas sobre cómo podemos vivir mejor, ser más conscientes de nosotros mismos y alcanzar una vida de serenidad. Séneca no busca ofrecernos una felicidad vacía ni superficial, sino un tipo de satisfacción que proviene de un equilibrio interno, un entendimiento profundo de quiénes somos y qué queremos de la vida. A lo largo de estos 20 capítulos, abordaremos temas como la virtud, la libertad interior, la simplicidad, la paciencia, la relación con los demás y, por supuesto, la manera de enfrentar la adversidad sin perder nuestra paz. Nos sumergiremos en una reflexión sobre la muerte y la importancia de vivir plenamente, aceptando las circunstancias tal como son, pero sin permitir que nos definan. Este audiolibro está diseñado para quienes buscan respuestas atemporales sobre cómo encontrar una vida más significativa y plena. Si alguna vez te has preguntado qué significa vivir una vida feliz, qué es lo que realmente nos da bienestar, o si alguna vez has sentido que las promesas de la sociedad moderna no satisfacen tu corazón, entonces este contenido es para ti. Séneca nos invita, en definitiva, a ser los arquitectos de nuestra propia felicidad. Nos recuerda que no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí cómo elegimos reaccionar ante ello. Al final, la verdadera felicidad radica en nuestra capacidad para vivir con virtud, sabiduría y equilibrio, y no en los placeres fugaces ni en los logros externos. Así que acompáñame en este viaje filosófico a través de las palabras de uno de los más grandes pensadores de la historia. Reflexionemos juntos sobre los principios que pueden transformar nuestra vida y hacernos más conscientes, más serenos, más felices. Comencemos. Capítulo 1. La búsqueda de la verdadera felicidad. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha perseguido incansablemente la felicidad, como si se tratara de un tesoro oculto en algún rincón del mundo, esperando ser descubierto. Filósofos, poetas, sabios y gobernantes han debatido sobre su esencia, formulando preguntas que siguen resonando hasta nuestros días. ¿Es la felicidad un estado pasajero o una condición permanente? ¿Depende de factores externos o reside en nuestro interior? ¿Es un premio que nos concede la fortuna o un arte que debemos cultivar con esfuerzo y disciplina? Para muchos, la felicidad se ha confundido con la posesión de bienes materiales, con el goce de placeres efímeros, con la admiración de los demás o con el ejercicio del poder. No obstante, Séneca nos invita a observar la realidad con detenimiento y a cuestionar estas creencias arraigadas en la sociedad. Si la riqueza fuera sinónimo de felicidad, los hombres más acaudalados deberían ser los más plenos y satisfechos. Si el placer fuera la clave de la dicha, entonces quienes entregan su vida a los sentidos vivirían en perpetua alegría. Si el reconocimiento social fuera la fuente del bienestar, los gobernantes y los famosos estarían libres de toda inquietud. Pero la experiencia nos demuestra lo contrario. Vemos a los ricos preocupados por perder su fortuna, a los hedonistas insatisfechos en su búsqueda interminable de nuevas sensaciones, a los poderosos atrapados en la angustia de conservar su dominio, temerosos de traiciones y cambios del destino. Entonces, ¿dónde está la verdadera felicidad? La felicidad como estado del alma. Séneca nos ofrece una respuesta clara y contundente.
La felicidad no depende de lo que poseemos ni de las circunstancias externas, sino de la fortaleza de nuestro espíritu y de nuestra capacidad para vivir en armonía con la razón y la virtud. La felicidad auténtica es un estado interno, una disposición del alma que no puede ser arrebatada por la adversidad ni corrompida por el azar. El sabio estoico encuentra su alegría en la tranquilidad de su conciencia, en la serenidad que proviene de hacer lo correcto, en la satisfacción de ser dueño de sí mismo. No se deja arrastrar por la avidez de más riquezas, pues sabe que nada externo puede añadir valor a su espíritu. No teme a la pobreza ni a la pérdida, porque su felicidad no está atada a lo que tiene, sino a lo que es. Por el contrario, el hombre que basa su felicidad en lo externo se convierte en esclavo de sus propias expectativas. Vive a merced de los bienes materiales, de los placeres, de la aprobación ajena, y cualquier cambio en su fortuna lo hunde en la desesperación. Su dicha es frágil porque depende de factores que no controla. El peligro de la búsqueda insaciable. Uno de los mayores enemigos de la felicidad, según Séneca, es el deseo desenfrenado. Aquellos que están constantemente buscando más, que jamás se sienten satisfechos con lo que tienen, están condenados a la infelicidad perpetua. Si creen que la felicidad se encuentra en la acumulación de riquezas, siempre habrá algo más que desear. Si la buscan en el placer, siempre habrá una nueva sensación que perseguir. Si la buscan en la fama, siempre estarán sujetos a la volubilidad del público y a la inseguridad de su reputación. Nada es suficiente para quien nada le basta. Por ello, la felicidad no radica en tener mucho, sino en necesitar poco. El hombre feliz no es el que más posee, sino el que ha aprendido a disfrutar de lo que tiene, a valorar lo simple, a vivir sin depender de lo superfluo. La virtud como clave de la felicidad. Séneca nos enseña que la única felicidad que no se desvanece es la que proviene de la virtud. Quien actúa con justicia, con prudencia, con fortaleza y con templanza, encuentra en su interior una satisfacción que no puede ser destruida por la adversidad. El hombre virtuoso no teme la pobreza, pues su mayor riqueza está en su espíritu. No teme el dolor, pues sabe que es parte de la vida y lo enfrenta con dignidad. No teme la muerte, pues comprende que es un destino inevitable y no desperdicia su existencia en temores inútiles. El camino hacia la verdadera felicidad. Para alcanzar la felicidad verdadera, Séneca nos exhorta a cultivar nuestra mente y nuestro carácter. Nos llama a reflexionar sobre lo que realmente necesitamos, a deshacernos de las ilusiones que nos esclavizan, a aprender a vivir con sencillez y gratitud. Nos recuerda que la felicidad no es un premio que la vida nos otorga, sino una elección que hacemos cada día a través de nuestras acciones y pensamientos. Quien desea ser feliz debe comenzar por conocerse a sí mismo. Debe examinar sus deseos, sus miedos, sus motivaciones. Debe preguntarse si lo que busca realmente le dará paz o si solo es un espejismo que lo aleja de su verdadero propósito. En este primer capítulo, Séneca nos introduce a la idea fundamental que guiará todo el tratado. La felicidad no se encuentra en lo que tenemos, sino en cómo vivimos. No es un regalo del destino, sino el resultado de nuestra actitud ante la vida. Así comienza este viaje filosófico hacia la verdadera felicidad, donde aprenderemos que el mayor tesoro no está fuera de nosotros, sino en la fortaleza de nuestro espíritu y en la capacidad de encontrar paz en cualquier circunstancia. Capítulo 2. La falsa felicidad y sus trampas. A lo largo de la historia, los hombres han perseguido la felicidad con una pasión inagotable, pero la mayoría de ellos la ha buscado en los lugares equivocados. Creen verla en el brillo del oro, en la gloria de la fama, en la dulzura de los placeres sensuales o en la acumulación de honores y poder. Pero, ¿qué tan sólida es una felicidad que depende de lo externo? ¿Qué tan real es un estado de bienestar que puede desvanecerse con el más leve golpe del destino? Séneca, desde su profunda reflexión filosófica, nos advierte: la mayoría de las personas confunde la felicidad con el goce momentáneo o con la ausencia de dificultades. Pero si la felicidad fuera simplemente la satisfacción de los sentidos o el placer que se obtiene en la fortuna y el reconocimiento, entonces ¿por qué tantos hombres que poseen estas cosas siguen sintiéndose insatisfechos, angustiados o atormentados por la ansiedad? La trampa de los bienes materiales. Es un error común creer que la riqueza es el camino a la felicidad. El que tiene mucho cree que será más dichoso si obtiene aún más. Pero esta ilusión se convierte en un círculo vicioso. Cuanto más se posee, más se teme perderlo. El rico no duerme tranquilo porque su mente está llena de preocupaciones. El miedo al robo, la incertidumbre del mercado, la envidia de otros, la ambición que nunca se satisface.
El problema no está en la riqueza en sí misma, sino en la forma en que el hombre se ata a ella. Quien basa su felicidad en el oro está condenado a la angustia, pues su bienestar depende de algo que no controla completamente. Puede ser despojado de sus bienes, y con ellos, se derrumbará su aparente dicha. Por otro lado, el hombre sabio entiende que la verdadera riqueza no es la cantidad de bienes que se posee, sino la capacidad de vivir sin esclavizarse a ellos. Un espíritu libre no necesita lujos para ser feliz. Se conforma con lo esencial y disfruta de lo que tiene sin miedo a perderlo. El engaño del placer y la comodidad. Otro de los grandes errores de los hombres es confundir la felicidad con el placer. Muchos creen que cuanto más placeres acumulen, más felices serán. Se entregan a los banquetes, a la bebida, al deseo, y creen que en ello encontrarán la máxima satisfacción. Sin embargo, el placer es efímero y caprichoso. Lo que hoy deleita, mañana cansa, lo que hoy se busca con ansia, mañana deja un vacío aún mayor. El placer no es malo en sí mismo, pero cuando se convierte en el único objetivo de la vida, el hombre cae en una trampa peligrosa. Quien persigue solo el placer termina convirtiéndose en su esclavo. La necesidad de nuevas experiencias lo domina, y en su ansia de más, nunca alcanza la paz. El sabio, en cambio, encuentra satisfacción en la moderación. No se deja arrastrar por los excesos, pues sabe que la felicidad no está en el placer sin límites, sino en la serenidad del alma. La inestabilidad de la fama y el poder. Otra ilusión que arrastra a los hombres es la creencia de que la felicidad se encuentra en la fama y el reconocimiento. Anhelan ser admirados, que sus nombres sean pronunciados con respeto, que sus logros sean exaltados. Pero la fama es un bien volátil, depende de la opinión de otros, y ésta cambia con facilidad. Hoy aplauden a un hombre, mañana lo olvidan o lo desprecian. El poder también es una fuente de engaño. Muchos creen que el dominio sobre otros les traerá satisfacción, pero el poder conlleva una carga pesada. Exige vigilancia constante, estrategias para mantenerse en control, temor a los rivales, angustia por perder lo que se ha ganado. Séneca nos advierte que el hombre que se aferra a la fama o al poder nunca es libre. Vive atado a la aprobación ajena y teme constantemente la caída. Su felicidad es frágil, pues depende de factores que no controla. El sabio, por el contrario, encuentra su felicidad en sí mismo. No busca la aprobación de otros ni necesita el dominio sobre los demás para sentirse pleno. Su paz interior no está sujeta a la volubilidad del mundo. El camino hacia la felicidad auténtica. En este capítulo, Séneca nos enseña que la felicidad no es lo que la mayoría cree. No se encuentra en la riqueza, en el placer desenfrenado, en la fama ni en el poder. Todas estas cosas son pasajeras y lejos de garantizar la dicha, pueden ser fuente de angustia y desilusión. La verdadera felicidad es más profunda y más simple. Consiste en vivir conforme a la razón y la virtud, en no depender de lo externo, en hallar paz en lo que somos y no en lo que poseemos. La búsqueda de la felicidad no es una carrera por acumular más, sino un viaje hacia la comprensión de lo que realmente importa. Solo aquel que domina sus deseos y no teme perder lo que tiene puede decir que ha alcanzado la verdadera paz. Así, Séneca nos invita a dejar atrás las ilusiones y a caminar con firmeza por el sendero de la sabiduría. Solo entonces podremos descubrir que la felicidad no es algo que se encuentra afuera, sino una luz que se enciende dentro de nosotros cuando aprendemos a vivir con plenitud y serenidad. Capítulo 3. La felicidad como dominio de uno mismo. En la búsqueda de la felicidad, el mayor error del hombre es entregarse al dominio de fuerzas externas. Creemos que nuestra dicha depende de las circunstancias, de la fortuna, de la aprobación ajena, pero en realidad, la verdadera felicidad solo puede encontrarse dentro de nosotros mismos. Séneca nos enseña que el primer paso para alcanzarla es conquistar el único territorio que realmente nos pertenece, nuestra propia mente. El esclavo de sus pasiones. El hombre que no gobierna sus deseos y emociones es como una barca a la deriva en medio de una tormenta. Es empujado por los vientos del placer, del temor, de la ambición, sin poder encontrar un rumbo fijo. Un día se siente dichoso porque ha obtenido lo que anhelaba, pero al siguiente cae en la desesperación porque teme perderlo. Así vive, oscilando entre la euforia y el miedo, incapaz de hallar verdadera paz. Séneca nos advierte que aquel que está sometido a sus pasiones nunca será realmente feliz. Quien vive prisionero de su avaricia, siempre deseará más. Quien se deja dominar por la ira, se consumirá en un fuego que lo debilita. Quien depende de la admiración ajena,
nunca tendrá suficiente reconocimiento para saciar su vanidad. ¿Puede llamarse libre y feliz un hombre que no se pertenece a sí mismo? ¿Cómo podría hallar serenidad si su espíritu está encadenado a deseos incontrolables? La felicidad, dice Séneca, no es una conquista externa, sino una fortaleza interior. Solo aquel que aprende a gobernarse puede vivir con plenitud. La felicidad y la virtud. Para Séneca, la felicidad y la virtud son inseparables. No puede ser feliz quien vive en el vicio, pues su alma se encuentra en constante agitación. La corrupción, la codicia, la envidia o el desenfreno no llevan a la plenitud, sino a la angustia y la culpa. El hombre virtuoso, en cambio, es dueño de sí mismo. No actúa movido por impulsos desordenados, sino por la razón. Encuentra satisfacción en el deber cumplido, en la justicia, en la templanza. Su felicidad no depende de lo que tiene, sino de lo que es. Aquel que vive conforme a la virtud no se atormenta por la pérdida de bienes materiales, pues sabe que la riqueza verdadera está en su carácter. No teme las críticas, porque su conciencia es su mejor juez. No sufre por la incertidumbre del futuro, pues su tranquilidad proviene de su propio interior. El dominio de la mente sobre las circunstancias. La vida está llena de adversidades, y nadie puede escapar completamente del dolor, la enfermedad o la desgracia. Sin embargo, la diferencia entre el sabio y el ignorante radica en la forma en que enfrentan estas pruebas. El ignorante se desespera ante la adversidad, maldice su suerte, se hunde en la desesperanza. Cree que la felicidad es imposible si no tiene lo que desea o si la vida le arrebata lo que ama. El sabio, en cambio, comprende que las circunstancias externas no tienen poder sobre su espíritu. Si la fortuna le sonríe, la acepta con gratitud, pero sin apegarse a ella. Si la adversidad lo golpea, la enfrenta con entereza. Sabe que el dolor es pasajero, que la pérdida es parte de la vida y que su valor no depende de lo que el mundo le da o le quita. Séneca nos recuerda que nadie puede quitarnos la paz interior si nosotros no se lo permitimos. El hombre verdaderamente feliz no es aquel que nunca sufre, sino aquel que, aun en medio del sufrimiento, conserva su dignidad y su serenidad. La felicidad es independencia. El secreto de la felicidad, según Séneca, es la independencia del alma. Solo aquel que no depende de lo externo, que no es esclavo de sus deseos ni de la opinión de los demás, puede llamarse realmente feliz. Esta independencia no significa aislamiento ni desprecio por la vida. No se trata de renunciar a todo placer ni de evitar toda relación humana, sino de aprender a disfrutar lo bueno sin apegarse, de valorar lo que tenemos sin miedo a perderlo, de actuar con justicia y honor sin esperar recompensas. La felicidad no está en la riqueza, ni en los placeres desbordados, ni en el reconocimiento de los demás. Está en la capacidad de vivir en armonía con la propia conciencia, en la fortaleza para resistir la adversidad, en la paz que proviene de saber que uno ha obrado con rectitud. Así, Séneca nos muestra que la verdadera felicidad no es un don del destino, sino el resultado de una vida bien vivida. Y vivir bien significa vivir de acuerdo con la razón, la virtud y la libertad interior. Capítulo 4. La felicidad no está en los placeres materiales. Desde tiempos inmemoriales, los hombres han confundido la felicidad con la acumulación de placeres y riquezas. Creen que cuanto más posean, más felices serán. Pero esta es una trampa de la que pocos logran escapar. Séneca nos advierte que la búsqueda desenfrenada de placeres materiales no solo nos aleja de la verdadera felicidad, sino que nos convierte en esclavos de nuestras propias pasiones. Los placeres y su naturaleza efímera. Los placeres materiales son como un fuego que arde intensamente, pero que pronto se consume y deja tras de sí solo cenizas. La riqueza, la fama, los banquetes opulentos, la lujuria, todo aquello que el mundo considera fuentes de alegría, en realidad es fugaz e insaciable. Aquel que basa su felicidad en los placeres externos vive en un estado constante de ansiedad. Al principio, el deleite parece suficiente, pero pronto se vuelve insuficiente. La comida que ayer parecía un festín, hoy ya no sacia. La riqueza que antes causaba satisfacción, ahora despierta la necesidad de más. La admiración de los demás, que en un principio parecía un regalo, pronto se convierte en una carga. Este ciclo interminable lleva al hombre a un callejón sin salida. Mientras más desea, más vacío se siente. La felicidad nunca puede depender de lo externo, pues lo externo es inestable, incierto y sobre todo, temporal. La esclavitud de los placeres.
El hombre que se entrega sin control a los placeres no es dueño de sí mismo. Vive bajo el dominio de sus deseos, siempre en busca de la próxima satisfacción. No es libre, aunque crea serlo, porque su voluntad está sometida a los impulsos de su cuerpo y su mente. ¿Puede considerarse feliz aquel que necesita beber cada noche para sentir alegría? ¿Aquel que no puede disfrutar de la vida si no está rodeado de lujos? ¿Aquel que, al perder su fortuna, cae en la desesperación porque su dicha dependía de ella? Séneca nos muestra que la felicidad no consiste en poseer más, sino en necesitar menos. Cuanto menos dependemos de lo externo, más libres somos. El sabio disfruta los placeres cuando se presentan, pero no los necesita para vivir. No se aferra a la abundancia ni se desespera en la escasez. Su gozo proviene de su interior, no de las circunstancias que lo rodean. El peligro de la abundancia. Curiosamente, aquellos que más tienen suelen ser los más infelices. El rico teme perder su riqueza. El poderoso teme ser destronado. El famoso teme caer en el olvido. La abundancia, lejos de traer paz, genera inquietud, pues cuanto más poseemos, más atados estamos a nuestras posesiones. El hombre sabio, en cambio, no teme la pérdida porque no se aferra a nada. No considera la pobreza una desgracia ni la riqueza una bendición. Su felicidad es independiente de lo material, pues su mayor tesoro es su carácter, su virtud y su paz interior. La moderación como clave de la felicidad. La solución no es rechazar los placeres, sino saber disfrutarlos con moderación. No se trata de huir de la vida ni de vivir en privaciones extremas, sino de encontrar el equilibrio. El sabio se deleita con una buena comida, pero no se vuelve esclavo de la gula. Disfruta del amor, pero no se pierde en la lujuria. Aprecia la comodidad, pero no teme la austeridad. Vive con plenitud, pero sin depender de nada. La moderación es la clave de la libertad, y la libertad es la base de la felicidad. La felicidad está en la autosuficiencia. Si la felicidad no se encuentra en los placeres materiales, ¿dónde se halla entonces? Séneca nos responde con claridad: en la autosuficiencia. Solo aquel que es dueño de sí mismo, que no está sometido a sus deseos, que no depende de lo externo para sentirse pleno, puede alcanzar la verdadera felicidad. El camino a la dicha no está en acumular más, sino en liberarse de la necesidad de acumular. No en ceder a los placeres, sino en dominarlos. No en buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Así, Séneca nos muestra que la felicidad no es un regalo del destino, sino una conquista del espíritu. Y que el hombre verdaderamente feliz es aquel que, aun en la mayor simplicidad, vive en paz consigo mismo. Capítulo 5. El dominio de uno mismo como fuente de felicidad. A lo largo de la historia, los hombres han buscado la felicidad en lugares equivocados. Algunos han creído encontrarla en la riqueza, otros en el placer, en el poder o en la fama. Y sin embargo, cuando han alcanzado estos bienes, lejos de sentirse plenos, han descubierto una nueva inquietud, un vacío que no logra llenarse. Esto se debe a que la felicidad no es algo que pueda encontrarse fuera de uno mismo. No es un objeto que se posea, ni una meta que se alcance. Es una forma de ser, una disposición interior que solo puede cultivarse mediante la virtud y el dominio de uno mismo. El sabio no espera que las circunstancias le otorguen la felicidad. No confía en la fortuna, pues sabe que es voluble y caprichosa. En cambio, trabaja en sí mismo, en su carácter, en su capacidad de mantenerse firme ante los vaivenes de la vida. Porque la única felicidad verdadera es aquella que no depende de lo externo, sino de la paz que reside en el interior del hombre. El peligro de una vida sin control. Los hombres que viven esclavizados por sus deseos creen que son libres porque pueden satisfacerlos. Pero en realidad, son prisioneros de una necesidad constante. Apenas han conseguido lo que querían, ya están deseando algo nuevo. Su alma es un campo de batalla donde cada impulso reclama su atención, donde cada placer es seguido por una nueva ansia. El placer no es malo en sí mismo, pero cuando se convierte en el único objetivo de la vida, se vuelve una trampa. Quien solo busca placer pronto descubre que nunca es suficiente. Lo que un día lo hacía feliz, al siguiente le parece insuficiente. Necesita más, siempre más. Y esa búsqueda incansable lo deja exhausto, insatisfecho, vacío. Los grandes imperios han caído no solo por la guerra o la corrupción, sino también por la debilidad de sus hombres.
Cuando la disciplina se pierde y el placer se convierte en el único fin, la decadencia es inevitable. Así ocurre también con el individuo. La falta de control sobre uno mismo conduce a la fragilidad, a la dependencia de lo externo, a la incapacidad de encontrar satisfacción en lo que ya se tiene. El poder del autodominio. Frente a este panorama de descontrol y ansia interminable, Séneca nos presenta un camino distinto, el del autodominio. No es un camino fácil, pero sí el único que lleva a la verdadera paz. El hombre que aprende a gobernar sus deseos no es aquel que los reprime con violencia, sino el que los entiende y los modera. Sabe que puede disfrutar de los placeres de la vida, pero sin entregarse a ellos como si fueran lo único que importa. No rechaza la riqueza, pero tampoco la necesita para ser feliz. No huye del amor, pero tampoco se deja arrastrar por la pasión ciega. No teme a la muerte, porque sabe que es parte de la naturaleza. Este autodominio es lo que convierte a un hombre en verdaderamente libre. No es libre aquel que puede hacer lo que quiera, sino aquel que no está encadenado a sus propios impulsos. Es dueño de sí mismo, y por lo tanto, es dueño de su felicidad. La falsa idea de la felicidad en lo externo. Muchos creen que serán felices cuando consigan lo que desean. Dicen, cuando tenga más dinero, cuando consiga el respeto de los demás, cuando logre mi objetivo, entonces seré feliz. Pero esta es una ilusión. La felicidad no llega con lo que se obtiene, porque el deseo nunca tiene fin. Un hombre pobre piensa que será feliz cuando tenga riqueza, pero cuando la consigue, descubre que no es suficiente. Ahora necesita más, o teme perder lo que ha ganado. Un hombre que busca el reconocimiento de los demás nunca estará satisfecho, porque siempre habrá alguien que lo critique, alguien cuya aprobación anhele. Séneca nos advierte contra esta trampa. No hay felicidad en lo que depende del azar, de la opinión ajena o de la acumulación de bienes. Todo eso es pasajero, frágil, volátil. Quien basa su felicidad en lo externo está construyendo su paz sobre un terreno inestable. La serenidad del sabio. El sabio, en cambio, encuentra su felicidad en lo que no puede ser arrebatado, su carácter, su virtud, su serenidad interior. No teme a la pobreza porque sabe que la riqueza verdadera no está en lo material. No se deja abatir por la adversidad porque ha cultivado la fortaleza en su espíritu. No se deja llevar por la ira o la frustración porque ha aprendido a dominar sus emociones. Esta paz interior no significa indiferencia, sino claridad. El sabio sigue disfrutando de los placeres de la vida, pero no se aferra a ellos. Sabe que todo es efímero, que el mundo está en constante cambio, y por eso no se angustia cuando algo se pierde o se transforma. Vive con gratitud por lo que tiene y con tranquilidad ante lo que no puede controlar. La felicidad es una elección. Llegados a este punto, Séneca nos deja una enseñanza clara: la felicidad no es un destino, sino una forma de vivir. No es algo que se encuentra en el futuro, sino algo que se cultiva en el presente. No depende de lo que poseemos, sino de cómo pensamos, de cómo enfrentamos la vida. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser feliz aquí y ahora, si aprendemos a mirar en la dirección correcta. Si dejamos de buscar la felicidad en lo externo y empezamos a construirla en nuestro interior. Si aprendemos a gobernarnos, a no ser esclavos de nuestros impulsos, a encontrar placer en la simplicidad y paz en la virtud. El hombre que logra esto no solo es feliz, sino también invulnerable. Nada puede arrebatarle su serenidad, porque ha aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se es. Y esa, la felicidad que nace del autodominio, es la única felicidad que no se desvanece. Capítulo 6. La libertad del espíritu y la verdadera felicidad. Desde el inicio de los tiempos, los hombres han anhelado la libertad. La han buscado en el poder, en la riqueza, en la independencia de las obligaciones y en la ausencia de límites. Pero muchos han cometido un error fundamental. Han creído que la libertad consiste en hacer lo que desean, cuando en realidad la verdadera libertad es la capacidad de no ser esclavo de los propios deseos. El sabio, nos dice Séneca, es libre no porque pueda actuar sin restricciones, sino porque no está sometido a nada que no dependa de él mismo. No es prisionero de la fortuna, porque no la necesita. No es esclavo de la opinión ajena, porque no le concede valor más allá de su propio juicio. No es víctima de la pasión desordenada, porque ha aprendido a gobernarse. Su libertad no radica en el mundo exterior, sino en su espíritu. El hombre común cree que es libre cuando puede satisfacer sus impulsos sin obstáculos.
Pero, ¿no es precisamente esa satisfacción incontrolada lo que lo convierte en prisionero? Quien no sabe moderar su deseo de placer, poder o reconocimiento, nunca será verdaderamente libre, pues siempre dependerá de circunstancias externas para sentirse completo. Un esclavo que es azotado por un amo es infortunado, pero más infortunado aún es aquel que se azota a sí mismo con deseos que nunca logra saciar. La falsa sensación de libertad en lo material. Muchos hombres creen que la riqueza es el camino a la felicidad, pues ven en ella la posibilidad de comprar placeres, evitar preocupaciones y liberarse de necesidades. Pero ¿qué ocurre cuando un hombre basa su felicidad en lo que posee? Se vuelve vulnerable a la pérdida, a la envidia de otros, al temor constante de que la fortuna lo abandone. La riqueza no trae libertad, sino dependencia. Por otro lado, los que buscan la gloria y la fama persiguen un espejismo. Creen que serán felices cuando el mundo los admire, cuando sus nombres sean pronunciados con respeto. Pero si su bienestar depende de la aprobación ajena, están a merced de la opinión inconstante de los demás. Hoy son celebrados, mañana olvidados o criticados. La fama no otorga estabilidad, sino inquietud perpetua. El poder, por su parte, parece dar autoridad sobre los demás, pero rara vez concede dominio sobre uno mismo. Los gobernantes, los generales, los hombres de influencia son muchas veces los más encadenados, pues deben mantener su posición mediante intrigas, concesiones y vigilancia constante. Temen a los que están por debajo de ellos tanto como envidian a los que están por encima. En su afán de controlarlo todo, terminan perdiendo el único control que realmente importa, el de su propia mente. El dominio del espíritu como única fuente de libertad. El sabio, en cambio, entiende que la única libertad real es la que no depende de nada externo. Su felicidad no está en lo que tiene, sino en lo que es. No busca riquezas, porque sabe que la suficiencia es más valiosa que la abundancia. No persigue la aprobación de los demás, porque su conciencia es su único juez. No teme a la adversidad, porque sabe que su espíritu es más fuerte que cualquier circunstancia. Esta libertad no se obtiene con facilidad. Requiere disciplina, reflexión y autodominio. El sabio debe aprender a controlar sus pensamientos, a no dejarse arrastrar por emociones incontroladas, a ser dueño de su propio destino. Pero cuando lo logra, se vuelve invulnerable. Nada puede arrebatarle su paz, porque no la ha depositado en bienes perecederos. Así como un hombre que depende del vino para sentirse bien se convierte en esclavo de la bebida, aquel que depende de placeres externos para ser feliz se encadena a ellos sin darse cuenta. En cambio, quien ha aprendido a bastarse a sí mismo, quien encuentra satisfacción en su virtud y en su forma de pensar, ha conquistado la verdadera independencia. La paz interior del sabio. El hombre sabio vive en serenidad porque ha comprendido que el secreto de la felicidad está en aceptar lo que no puede cambiar y mejorar lo que sí está en su poder. No se queja de la fortuna, pues sabe que es inconstante. No teme la pérdida, porque nada esencial puede serle. Arrebatado. No se deja llevar por la ira ni por la desesperación, porque ha fortalecido su espíritu contra las tempestades de la vida. Su paz no depende del ruido del mundo, sino del silencio de su mente. Puede habitar una ciudad ruidosa y seguir sintiéndose tranquilo. Puede perderlo todo y no perder su equilibrio. Puede ser insultado y no alterarse, pues entiende que la única opinión que realmente importa es la que tiene de sí mismo. Mientras los demás se desgastan persiguiendo placeres efímeros, el sabio disfruta de la tranquilidad que da el saber que no necesita nada más de lo que ya tiene dentro de sí. Y en esa tranquilidad, encuentra la felicidad más pura y duradera. La felicidad como elección interna. Llegados a este punto, Séneca nos deja una lección fundamental. La felicidad no depende de lo que poseemos ni de lo que el mundo nos otorga. Depende únicamente de nuestra capacidad de ser libres interiormente. Y esa libertad solo se consigue cuando aprendemos a gobernarnos a nosotros mismos. El hombre que ha conquistado su mente ha conquistado la vida. No necesita riquezas para sentirse seguro, ni gloria para sentirse valioso, ni placeres excesivos para sentirse pleno. Ha comprendido que la mayor riqueza es la suficiencia, que la mayor gloria es el respeto propio y que el mayor placer es la paz interior. La verdadera felicidad, nos dice Séneca, no es un regalo de la fortuna, sino una elección. Y está al alcance de aquel que aprende a vivir en armonía consigo mismo. Capítulo 7. El poder de la razón sobre las pasiones. El ser humano ha sido dotado de razón, pero también de pasiones.
Desde tiempos inmemoriales, los hombres han sentido el conflicto entre ambas fuerzas. La razón, que ilumina el camino de la virtud, y las pasiones, que a menudo nos arrastran al exceso, la desesperación y la infelicidad. En este capítulo, Séneca nos lleva a reflexionar sobre el dominio de la razón como el único camino hacia una felicidad auténtica y duradera. Muchos creen que la felicidad se encuentra en el placer sin restricciones, en la satisfacción inmediata de cada impulso que surge en el alma. Pero esta es una trampa peligrosa, pues quien se abandona a sus pasiones se convierte en su esclavo. La ira, la codicia, la lujuria y la envidia son fuerzas que nublan el juicio y llevan al individuo a actuar contra su propio bienestar. No es libre quien hace lo que quiere en cada momento, sino quien tiene la fortaleza de elegir lo correcto sobre lo conveniente. La tiranía de las pasiones y la falsa sensación de felicidad. Las pasiones prometen placer, pero entregan sufrimiento. Tomemos como ejemplo al hombre dominado por la ambición. Siempre anhela más, nunca está satisfecho. Cuando logra alcanzar una meta, otra aún mayor aparece ante él, y su búsqueda se vuelve interminable. Lo mismo sucede con el que busca placer en los excesos. Un nuevo estímulo es necesario para superar el anterior, y en su afán por mayor disfrute, termina agotado, vacío y frustrado. El hombre dominado por la ira cree que encuentra fuerza en su furia, pero en realidad se debilita. Actúa de manera precipitada, dice palabras de las que luego se arrepiente, daña a otros y, sobre todo, se daña a sí mismo. La envidia corroe al que la siente más que al que es objeto de ella. La tristeza prolongada arrastra a la desesperación y aleja a quien la padece de la vida. Todas estas emociones, si no se controlan, destruyen la paz del alma y nos convierten en marionetas de nuestras propias debilidades. La felicidad no puede florecer en un espíritu agitado, sino solo en aquel que ha encontrado equilibrio y dominio sobre sí mismo. El poder de la razón y su capacidad de liberarnos. La única fuerza capaz de dominar a las pasiones es la razón. Es ella quien nos permite discernir lo que realmente nos beneficia de lo que solo nos da placer momentáneo. Es ella quien nos recuerda que la felicidad no es un frenesí de emociones, sino una paz estable y profunda. La razón no nos pide que renunciemos a sentir, sino que aprendamos a gobernar nuestras emociones en lugar de ser gobernados por ellas. Así como un marinero habilidoso no se deja arrastrar por la tormenta, sino que ajusta sus velas para seguir su rumbo, el hombre sabio no suprime sus emociones, sino que las orienta con prudencia. Tomemos como ejemplo la alegría. Es un sentimiento noble cuando nace de la virtud, pero peligrosa si se convierte en euforia desmedida. La tristeza, aunque natural, debe ser transitoria, no puede convertirse en un estado permanente del alma. Incluso el amor, que es uno de los sentimientos más elevados, puede volverse dañino si se basa en la posesión en lugar de la entrega. El verdadero sabio no se deja arrastrar por los vientos del deseo o del temor. En cambio, se mantiene firme en su propósito, dejando que su razón lo guíe como un faro en la oscuridad. El entrenamiento del alma en la fortaleza y la templanza. La moderación y la autodisciplina son los ejercicios que fortalecen el alma. Así como un atleta no alcanza la victoria sin entrenamiento, nadie puede alcanzar la paz interior sin un esfuerzo constante por dominarse a sí mismo. La templanza es el arma del sabio contra los excesos, la paciencia su escudo contra la ira, la prudencia su defensa contra la imprudencia. La clave de la felicidad, según Séneca, no está en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de enfrentarlas con ecuanimidad. La vida pondrá a prueba a cada individuo con momentos de adversidad, dolor y pérdidas. Pero aquel que ha aprendido a gobernarse a sí mismo, a no dejarse arrastrar por la desesperación ni la ansiedad, vivirá en calma incluso en medio de la tempestad. Este dominio propio no significa represión ni frialdad. Al contrario, implica una vida más plena, en la que los sentimientos no sean destructivos, sino fuentes de aprendizaje y crecimiento. El amor verdadero no es posesión, sino libertad. La alegría auténtica no es euforia pasajera, sino satisfacción profunda. Y la tristeza, cuando se vive con sabiduría, no se convierte en una condena, sino en un proceso de transformación. La razón como única guía confiable. Para alcanzar la felicidad, el hombre debe aprender a confiar en su razón más que en sus impulsos. No se trata de suprimir las emociones, sino de aprender a manejarlas con sabiduría. Así como un caballo sin control puede llevar a su jinete al abismo, las pasiones descontroladas pueden destruir la vida de quien no sabe guiarlas. Séneca nos enseña que solo cuando la razón gobierna al alma,
el individuo puede ser verdaderamente libre. No hay mayor victoria que la de conquistarse a uno mismo, y no hay mayor felicidad que la de vivir en armonía con la propia naturaleza, sin ser arrastrado por emociones desbordadas ni deseos incontrolables. El sabio no teme la adversidad, porque ha aprendido a gobernarse. No envidia a los que tienen más, porque sabe que la riqueza no trae paz. No se desespera en el sufrimiento, porque entiende que el dolor es parte de la existencia y puede ser enfrentado con dignidad. Solo aquel que ha hecho de su razón su guía puede vivir con serenidad y plenitud, sin ser esclavo de sus pasiones ni de los caprichos del destino. Y en ese dominio interior, encuentra la felicidad que ningún bien externo puede ofrecer. Capítulo 8. La verdadera riqueza del alma. La mayoría de los hombres pasan su vida persiguiendo riquezas, honores y placeres, convencidos de que en ellos encontrarán la felicidad. ¿Pero acaso el oro puede apaciguar un corazón angustiado? ¿Acaso la fama puede brindar serenidad al espíritu? Séneca nos advierte que la verdadera riqueza no se encuentra en los bienes materiales, sino en la suficiencia del alma. El hombre que necesita de lujos y posesiones para sentirse completo está condenado a una existencia de insatisfacción y miedo. Insatisfacción porque nunca considerará que tiene suficiente. Miedo porque todo lo que posee puede perderse en un instante. En cambio, aquel que ha aprendido a bastarse a sí mismo y a encontrar placer en lo esencial es verdaderamente rico, pues su bienestar no depende de lo externo, sino de la fortaleza interior. El peligro de la ambición desmedida. El deseo de más es una cadena que esclaviza. Cuanto más tiene un hombre, más teme perderlo. Su paz depende de su fortuna, y su fortuna es inestable. El que ha acumulado riquezas teme a los ladrones, a la envidia, a la corrupción. El que ha amasado poder vive en un constante estado de vigilancia, sospechando de aquellos que lo rodean, preocupado por no ser traicionado. El ambicioso no disfruta lo que posee porque su mente siempre está proyectada hacia lo que aún no ha conseguido. Ve en los demás competidores obstáculos o amenazas. No goza del presente porque su atención está puesta en el futuro, en nuevos objetivos, en nuevas conquistas. Y cuando finalmente obtiene aquello que anhelaba, se encuentra con que el placer que esperaba no es tan grande como imaginaba. Su vacío persiste. ¿De qué sirve una mansión si el alma de su dueño es un campo de batalla? ¿De qué sirve un título si no puede asegurar la paz interior? Las posesiones externas no pueden curar las angustias internas. La felicidad solo se encuentra en aquel que ha aprendido a vivir sin depender de lo que está fuera de su control. La autosuficiencia como camino a la felicidad. El sabio no desprecia las riquezas, pero tampoco las necesita. Si las tiene, las usa con moderación. Si las pierde, no se aflige. Su bienestar no depende de su cuenta bancaria, sino de su capacidad para encontrar satisfacción en lo que la vida le ofrece. Séneca nos insta a preguntarnos, ¿qué es realmente necesario? La naturaleza nos ha dado lo suficiente para vivir. Un refugio, alimento, compañía, el cielo sobre nuestra cabeza. Todo lo demás es un añadido. Pero el hombre moderno ha convertido los lujos en necesidades, y en su afán por obtener más, ha olvidado lo esencial. La autosuficiencia no significa vivir en pobreza extrema, sino en libertad. Es saber que podemos ser felices con poco, que nuestra alegría no está atada a bienes efímeros, que nuestra paz no depende de factores externos. Es la capacidad de adaptarnos a cualquier circunstancia sin sentirnos desdichados. El verdadero uso de la riqueza. Si bien Séneca advierte sobre los peligros de la avaricia, también nos recuerda que la riqueza, cuando se usa sabiamente, puede ser una herramienta para el bien. No es el dinero en sí el problema, sino el apego a él. La fortuna, bien administrada, permite ayudar a otros, crear, educar, aliviar sufrimientos. El problema surge cuando el dinero se convierte en un fin en sí mismo y no en un medio. Un hombre sabio no se define por lo que posee, sino por lo que hace con lo que tiene. Un alma noble usa su abundancia para beneficiar a los demás, mientras que un alma mezquina acumula sin propósito, temerosa de perder lo que ha reunido. Séneca nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la riqueza. ¿Nos sirve a nosotros o nosotros le servimos a ella? ¿Es una herramienta para el bien o una carga que nos llena de ansiedad? La mayor riqueza es la paz interior. La verdadera riqueza no está en los bienes acumulados, sino en la serenidad del alma. El hombre que ha aprendido a vivir con poco, que encuentra satisfacción en lo esencial, que no teme la pobreza ni se aferra a la opulencia, es el más afortunado de todos.
El sabio no depende de la fortuna, porque su felicidad no está en el oro, sino en su interior. Puede perderlo todo sin perderse a sí mismo. Y ese es el mayor tesoro, una paz inquebrantable, un espíritu libre, un corazón satisfecho con lo que la vida le ha dado. Capítulo 9. La libertad del sabio ante el destino. Desde tiempos inmemoriales, los hombres han debatido sobre la relación entre el destino y la libertad. ¿Estamos sujetos a un designio inmutable o tenemos el poder de forjar nuestro propio camino? Séneca, fiel a su visión estoica, nos enseña que, aunque los eventos externos pueden escapar a nuestro control, siempre somos dueños de nuestra actitud ante ellos. El sabio no se rebela contra lo inevitable ni maldice su suerte. Acepta lo que la naturaleza ha dispuesto con serenidad, porque sabe que la resistencia es inútil y solo genera sufrimiento. No se pregunta por qué le ocurren desgracias, sino cómo puede afrontarlas con dignidad. Su libertad no está en cambiar el curso de los acontecimientos, sino en decidir cómo reaccionar ante ellos. El error de luchar contra lo inevitable. El hombre común vive en una constante lucha contra la realidad. Se lamenta por lo que no puede cambiar, se angustia por el futuro, se aferra al pasado con melancolía. Su mente es un campo de batalla donde combaten sus deseos y la realidad de la vida. Pero la naturaleza sigue su curso sin detenerse por las quejas humanas. La enfermedad llega, la muerte es ineludible, la fortuna cambia con el tiempo. Resistirse a estas verdades solo conduce a la frustración. Aquel que comprende que su poder se encuentra en la aceptación, en vez de en la resistencia, encuentra la paz. La mayor desgracia no es la adversidad, sino la incapacidad de aceptarla. Los males de la vida se hacen más pesados cuando el alma los rechaza y los combate con ira o desesperación. En cambio, cuando el sabio acepta lo que le ocurre con ecuanimidad, los golpes de la fortuna pierden su fuerza. La verdadera libertad no está en lo externo. Los hombres creen que la libertad consiste en poder hacer lo que desean, en no estar sujetos a órdenes ni restricciones. Pero esta es una visión superficial. La verdadera libertad no es la capacidad de actuar sin impedimentos, sino la independencia del alma ante las circunstancias. Muchos poderosos son esclavos de sus deseos y temores. Aunque nadie los oprima, viven atormentados por la ansiedad de perder lo que tienen, por la necesidad de aprobación, por la insatisfacción constante. En cambio, un esclavo que ha aprendido a dominar su espíritu puede ser más libre que su amo. Séneca nos enseña que la libertad del sabio no depende de su estatus social ni de sus posesiones, sino de su capacidad para ser dueño de sí mismo. El hombre que no teme a la pobreza, que no se aflige por la adversidad, que no se deja arrastrar por las pasiones, es verdaderamente libre. El destino y la virtud. Algunos ven en la idea del destino una justificación para la pasividad, como si aceptar lo inevitable significara renunciar a la acción. Pero el estoico no se entrega a la inercia, al contrario, actúa con virtud en todo momento. Sabe que, aunque no pueda controlar los resultados de sus acciones, sí puede decidir qué clase de hombre quiere ser. No nos corresponde a nosotros determinar cuánto tiempo viviremos, pero sí podemos decidir cómo vivir. No podemos evitar que ocurran infortunios, pero podemos enfrentarlos con coraje. No está en nuestras manos cambiar el destino, pero sí está en nuestro poder vivirlo con nobleza. La vida es como un río que fluye con fuerza. Podemos dejarnos arrastrar por la corriente, resistiéndonos y sufriendo, o podemos navegarla con habilidad, aceptando su curso y aprovechando cada momento. La verdadera fortaleza está en la aceptación. El sabio no teme al destino, porque sabe que lo que ocurre escapa a su control. Su atención está en aquello que sí depende de él, su carácter, su actitud, su virtud. No se angustia por el futuro ni se lamenta por el pasado, sino que vive plenamente el presente, con la tranquilidad de quien ha aprendido a aceptar la vida tal como es. Quien comprende que la mayor libertad es la paz interior nunca será esclavo de las circunstancias. Aunque el mundo a su alrededor cambie, aunque su fortuna se desmorone, su alma permanece firme, libre e invulnerable. Capítulo 10. La felicidad y la autosuficiencia del sabio. Desde tiempos antiguos, los hombres han buscado la felicidad en bienes externos, la riqueza, el poder, el reconocimiento. Creen que, al alcanzar estos objetivos, encontrarán la paz y el contentamiento. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. Aquellos que poseen grandes riquezas viven temiendo perderlas. Los poderosos, rodeados de aduladores, no encuentran lealtad sincera.
Y quienes buscan la aprobación de los demás jamás logran satisfacer su sed de reconocimiento. Séneca, siguiendo la tradición estoica, nos enseña que la felicidad no depende de lo que poseemos ni de cómo nos ven los demás, sino de nuestra propia disposición interior. El sabio es aquel que encuentra en sí mismo todo lo necesario para ser feliz. No depende de las circunstancias ni de la fortuna. Su bienestar no está sujeto a los vaivenes del destino, sino a la fortaleza de su alma. La búsqueda errónea de la felicidad. La mayoría de los hombres viven en una carrera interminable, persiguiendo lo que creen que los hará felices. Sin embargo, en cuanto alcanzan su meta, descubren que su satisfacción es pasajera. La riqueza, que tanto esfuerzo les costó acumular, se convierte en una fuente de preocupaciones. El reconocimiento social, que parecía tan deseable, les impone la carga de mantener siempre una imagen impecable. El poder, que anhelaban con tanto fervor, los convierte en prisioneros de la ambición y la intriga. El problema no está en los bienes materiales en sí mismos, sino en la creencia de que pueden brindarnos felicidad duradera. El hombre que ata su bienestar a lo externo se vuelve esclavo de lo que posee. Su tranquilidad depende de la estabilidad de su fortuna, de la opinión ajena, de circunstancias que no están bajo su control. Y como todo en la vida es incierto y cambiante, su felicidad es frágil y efímera. El sabio, en cambio, ha comprendido que la verdadera felicidad no puede depender de lo externo. Su gozo no proviene de la acumulación de riquezas ni del reconocimiento de los demás, sino de la serenidad de su espíritu. Es dueño de sí mismo y, por tanto, inmune a las inclemencias del destino. La autosuficiencia del sabio. Para Séneca, la clave de la felicidad radica en la autosuficiencia. El sabio es aquel que no necesita más de lo que ya tiene, porque ha aprendido a contentarse con lo esencial. No significa que rechace por completo los placeres de la vida o que viva en la miseria, sino que no se aferra a nada con desesperación. El hombre común teme perder su fortuna porque en ella ha puesto su felicidad. El sabio, en cambio, no teme la pobreza, porque sabe que su bienestar no depende de su riqueza. Puede disfrutar de la comodidad sin volverse esclavo de ella. Puede saborear los placeres sin dejarse dominar por ellos. Su felicidad no está en lo que tiene, sino en su capacidad de disfrutar con moderación y desprendimiento. Esta autosuficiencia le otorga una independencia que pocos poseen. No necesita la aprobación de los demás para sentirse valioso. No se angustia por el futuro ni se lamenta por el pasado, porque su atención está en el presente. Vive cada día con gratitud y con la certeza de que nada le falta, porque todo lo esencial está dentro de él. El peligro de las pasiones descontroladas. Uno de los mayores obstáculos para la felicidad es el dominio de las pasiones. La ira, la envidia, el miedo y la ambición son fuerzas que perturban el alma y la alejan de la paz. El hombre que se deja arrastrar por sus impulsos es un esclavo de sí mismo, incapaz de encontrar tranquilidad. El sabio, en cambio, ha aprendido a controlar sus pasiones. No significa que no sienta emociones, sino que no permite que lo dominen. Su mente es como un mar en calma. Aunque el viento sople con fuerza, su serenidad no se ve alterada. No se deja llevar por la ira, porque sabe que la violencia solo engendra más violencia. No se consume en la envidia, porque comprende que el éxito ajeno no le quita nada. No vive con miedo al futuro, porque ha aceptado la incertidumbre como parte natural de la existencia. Al dominar sus pasiones, el sabio logra una paz que el hombre común jamás experimenta. Su felicidad no depende de circunstancias externas ni de la conducta de los demás, sino de su propio control interior. La felicidad como una elección. Finalmente, Séneca nos recuerda que la felicidad no es un regalo de la fortuna ni un privilegio de unos pocos. Es una elección que cada uno puede hacer en cualquier momento. No necesitamos esperar a que todo sea perfecto para ser felices. Podemos encontrar alegría aquí y ahora, si aprendemos a valorar lo que tenemos y a desprendernos de lo innecesario. El sabio no espera que la vida le dé lo que desea, aprende a desear lo que la vida le da. No lucha contra la realidad, sino que la acepta con gratitud. Su felicidad no es un destino lejano, sino una forma de caminar por la vida con serenidad y contentamiento. La felicidad verdadera no es el placer efímero ni la acumulación de bienes, sino la paz interior que surge de vivir en armonía con la naturaleza y con uno mismo. Es el resultado de la virtud, de la autodisciplina y del conocimiento de que todo lo esencial ya está dentro de nosotros. La serenidad del alma como clave de la felicidad.
La búsqueda de la felicidad no debe centrarse en lo externo, sino en lo interno. La riqueza, el prestigio y los placeres pueden desvanecerse en un instante, pero la fortaleza del espíritu permanece inquebrantable. El sabio encuentra gozo en la vida no porque las circunstancias sean siempre favorables, sino porque ha aprendido a vivir con gratitud y aceptación. Quien comprende que la felicidad está en la mente y no en las circunstancias externas ha encontrado el mayor tesoro. No importa qué suceda en el mundo exterior, su tranquilidad es suya, y nadie puede arrebatársela. Capítulo 11. La virtud como único camino a la felicidad. Desde los albores de la filosofía, los hombres han debatido acerca de la naturaleza de la felicidad. Algunos la han buscado en la riqueza, otros en el poder, algunos en el placer y unos pocos en la fama. Sin embargo, todas estas vías han demostrado ser insuficientes y frágiles, pues dependen de factores externos y volubles. Séneca, siguiendo la doctrina estoica, afirma con determinación que solo la virtud es capaz de otorgar una felicidad auténtica y duradera. La virtud no es un ideal abstracto ni un lujo reservado para unos pocos. Es la única garantía de una vida plena y equilibrada. Es el camino del sabio, aquel que ha aprendido a gobernarse a sí mismo, que no depende de circunstancias externas para sentirse completo y que, aun en medio de la adversidad, mantiene la calma y la dignidad. Los falsos caminos hacia la felicidad. Muchos han caído en la trampa de creer que la riqueza es la fuente de la felicidad. Piensan que al acumular bienes y posesiones, hallarán la paz que tanto anhelan. Pero la historia ha demostrado lo contrario. La riqueza genera más preocupaciones que satisfacción. Cuanto más se posee, más se teme perder. Quienes buscan felicidad en la opulencia nunca encuentran saciedad, pues el deseo de más se convierte en un pozo sin fondo. El poder es otra ilusión. Muchos ansían gobernar sobre otros, creyendo que la autoridad les traerá plenitud. Sin embargo, el poder a menudo viene acompañado de paranoia, enemigos y cargas insoportables. Quien busca el dominio sobre los demás termina siendo esclavo de su propia ambición y de aquellos cuya aprobación necesita para sostener su posición. El placer, tan perseguido por quienes confunden la felicidad con la satisfacción inmediata, es efímero por naturaleza. El cuerpo se acostumbra a los deleites, y lo que ayer fue una fuente de gozo, mañana se convierte en algo trivial. Además, la búsqueda constante del placer conlleva dependencia y debilidad, haciendo al hombre vulnerable ante cualquier privación. Por último, la fama y el reconocimiento público son quizás las más frágiles de todas las fuentes de felicidad. Dependen enteramente de la opinión ajena, y ésta es tan voluble como el viento. Aquel que hoy es celebrado, mañana puede ser olvidado o despreciado. Quien fundamenta su felicidad en el aplauso de los demás jamás será libre, pues su bienestar dependerá siempre de fuerzas fuera de su control. La virtud, el único bien inmutable. Frente a la inestabilidad de estos falsos caminos, Séneca nos muestra la virtud como la única fuente verdadera de felicidad. La virtud es inquebrantable porque no depende de factores externos, sino del dominio que cada hombre ejerce sobre sí mismo. El sabio, que ha cultivado la virtud, no se angustia por la riqueza, porque sabe que la verdadera prosperidad no está en la acumulación de bienes, sino en la libertad de no necesitarlos. No teme la pobreza, pues ha aprendido a vivir con lo esencial, sin envidiar lo que otros poseen. No ansía el poder, porque ha comprendido que la verdadera soberanía es la que uno ejerce sobre su propio carácter. No desea gobernar sobre los demás, sino sobre sus propias pasiones. No se deja esclavizar por el placer, porque ha aprendido a encontrar satisfacción en la moderación y en la autodisciplina. Sabe disfrutar de lo que la vida le ofrece, pero nunca se convierte en su prisionero. Tampoco depende de la fama ni del reconocimiento de los demás. Su felicidad proviene de la coherencia con sus principios y no de la aprobación del mundo. No busca el aplauso, sino la rectitud, no se preocupa por lo que otros piensan, sino por lo que es correcto hacer. La virtud es, por tanto, el único bien que permanece intacto ante cualquier circunstancia. Mientras que la fortuna, el poder, el placer y la fama pueden desaparecer en un instante, la virtud es un tesoro que nadie puede arrebatar. El ejemplo del sabio. El verdadero sabio es aquel que, guiado por la virtud, ha alcanzado la serenidad. No se exalta en la prosperidad ni se abate en la adversidad. Su felicidad no fluctúa con los acontecimientos externos, porque su dicha radica en su carácter y en su conducta. Aun en la pobreza, el sabio es rico, porque no necesita más de lo que tiene. Aun en el exilio, es libre,
porque su mente y su espíritu no están sujetos a ninguna tierra. Aun en la enfermedad, es fuerte, porque su ánimo no depende de la fragilidad del cuerpo. El sabio enfrenta la vida con valentía y acepta el destino sin quejarse. No se lamenta por lo que no puede cambiar, sino que adapta su voluntad a lo que es inevitable. Sabe que la vida es incierta y que las dificultades son parte de la existencia, pero no se deja vencer por ellas. El triunfo de la virtud. En este capítulo, Séneca nos recuerda que la felicidad es un estado interno y no una circunstancia externa. Aquellos que buscan la felicidad en bienes materiales, en el poder, en el placer o en la fama están condenados a la insatisfacción y la inestabilidad. Solo la virtud puede otorgar una dicha verdadera, porque es lo único que depende enteramente de nosotros mismos. El sabio es dueño de su felicidad, porque la ha encontrado en su propia integridad. Su serenidad es imperturbable, su gozo es genuino y su fortaleza es indestructible. No importa lo que la vida le depare, siempre será libre y feliz, porque ha conquistado lo más difícil de dominar, a sí mismo. Capítulo 12. La autosuficiencia del sabio. Desde los tiempos más remotos, los hombres han anhelado la felicidad, pero pocos han comprendido que ésta no depende de circunstancias externas, sino de la fortaleza interior. Séneca, siguiendo la doctrina estoica, afirma que el hombre verdaderamente sabio es autosuficiente, pues su bienestar no depende de la riqueza, la fama o el placer, sino de su propia disposición ante la vida. El sabio, dice Séneca, no necesita de bienes materiales para ser feliz, porque ha aprendido a valorar lo esencial. No requiere de la aprobación de los demás, porque su confianza proviene de su propia rectitud. No se deja llevar por el miedo ni la desesperación, porque ha cultivado un espíritu inquebrantable. Su felicidad es un reflejo de su autodominio y de su capacidad para aceptar la vida tal como es. El error de depender de lo externo. Muchos creen que la felicidad se encuentra en la acumulación de riquezas. Piensan que cuanto más poseen, más felices serán. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. La riqueza no ofrece seguridad, sino ansiedad. Quien posee grandes bienes vive con el temor constante de perderlos. Cuanto más tiene, más esclavo se vuelve de su propia fortuna. Otros buscan la felicidad en la compañía de los demás, en la necesidad de sentirse amados o admirados. Sin embargo, esta dependencia los hace vulnerables. ¿Qué sucede cuando pierden el afecto de aquellos en quienes han depositado su felicidad? ¿Qué ocurre cuando son traicionados o rechazados? Su alegría se convierte en sufrimiento, porque han dejado su bienestar en manos ajenas. El placer tampoco es un refugio seguro. Es pasajero y fugaz, y cuanto más se busca, más insaciable se vuelve el deseo. La búsqueda constante de nuevas satisfacciones solo lleva a la insatisfacción, pues el alma nunca encuentra verdadera paz en los placeres efímeros. La fama y el reconocimiento, por su parte, son engañosos. Dependen de la voluble opinión de la multitud, que un día ensalza y al siguiente condena. Quien basa su felicidad en la aprobación ajena está condenado a la inestabilidad, porque nunca podrá controlar lo que otros piensan de él. Todos estos caminos conducen a la misma conclusión: la felicidad no puede depender de lo externo. Todo lo que está fuera de nuestro control es incierto y frágil. Solo lo que radica en nuestro interior puede ser verdaderamente nuestro. La autosuficiencia del sabio. El sabio ha comprendido que la clave de la felicidad no está en lo que tiene, sino en lo que es. Su satisfacción no proviene de la fortuna, sino de su propia virtud. Vive conforme a la razón y encuentra en su interior todo lo necesario para estar en paz. No teme la pobreza, porque sabe que la verdadera riqueza es la libertad de no necesitar más de lo esencial. Ha aprendido a vivir con poco y a valorar lo simple. La naturaleza le ha dado todo lo que realmente necesita: un cuerpo que puede resistir, una mente que puede razonar y un espíritu capaz de elevarse por encima de las circunstancias. No se angustia por la falta de reconocimiento, porque su único juez es su propia conciencia. No busca el aplauso de la multitud, sino la aprobación de su razón. La fama es efímera, pero la virtud es eterna. No se desespera ante la pérdida de seres queridos, porque ha comprendido que todo en la vida es transitorio. Aprecia cada momento, pero no se aferra a lo que es inevitablemente pasajero. Su amor es sincero, pero su felicidad no depende de la presencia de los demás. El sabio no es insensible ni frío, al contrario, es profundamente humano. Pero ha aprendido a no dejarse arrastrar por las pasiones ni por las emociones descontroladas.
Su serenidad no es indiferencia, sino una comprensión profunda de la naturaleza de la vida. La verdadera libertad. El hombre que depende de lo externo es un esclavo de las circunstancias. Su felicidad está siempre a merced de fuerzas que no puede controlar. Pero el sabio es libre, porque ha encontrado en sí mismo todo lo que necesita. No necesita riquezas, porque su tesoro es su virtud. No teme la adversidad, porque ha aprendido a enfrentarla con valentía. No se angustia por la opinión ajena, porque su satisfacción proviene de su propia conducta. Esta libertad interior es el mayor bien que puede poseer el ser humano. No hay fortuna ni poder que puedan compararse con la paz de un alma que no depende de nada externo para ser feliz. La felicidad como independencia del alma. Séneca nos enseña que la felicidad solo es posible cuando dejamos de depender de lo que está fuera de nuestro control. La riqueza, la fama, el placer y la compañía de otros pueden desaparecer en cualquier momento. Quien construye su felicidad sobre estos cimientos frágiles vive en una constante incertidumbre. Pero quien encuentra su felicidad en la virtud es verdaderamente libre. Nada puede perturbarlo, porque todo lo que necesita está dentro de sí mismo. El sabio es autosuficiente, no porque rechace la compañía de los demás, sino porque ha aprendido a vivir en paz consigo mismo. Así, el mensaje de Séneca resuena a través de los siglos. La verdadera felicidad es la que no depende de nada externo. Es la serenidad de un alma que ha conquistado su propio destino y que ha encontrado en la virtud el único bien verdadero. Capítulo 13. La autosuficiencia del sabio y su relación con la felicidad. Desde tiempos inmemoriales, los hombres han debatido sobre si la felicidad depende de factores externos o si puede alcanzarse por medios internos. Algunos sostienen que la felicidad radica en la fortuna, en la buena salud, en el reconocimiento de los demás o en la abundancia de placeres. Séneca, sin embargo, reafirma una verdad fundamental. El sabio es autosuficiente, por tanto, su felicidad no depende de nada fuera de sí mismo. La autosuficiencia del sabio no implica aislamiento ni indiferencia hacia el mundo, sino que significa que su bienestar y su tranquilidad no están atados a bienes efímeros ni a circunstancias inciertas. La verdadera felicidad no se encuentra en lo que se tiene o en lo que ocurre fuera, sino en el control que el hombre ejerce sobre su propia alma. Los peligros de depender de lo externo. Aquellos que vinculan su felicidad a lo externo se condenan a la inestabilidad. ¿Acaso la fortuna es constante? ¿No es el poder un bien volátil que cambia de manos con facilidad? ¿No es la salud un bien frágil que se pierde sin previo aviso? Quien supedita su felicidad a estas cosas está en una situación precaria, pues vive con el temor de perder lo que cree que lo hace dichoso. El hombre que busca la felicidad en la riqueza se convierte en esclavo de su propia avaricia. Cuanto más tiene, más teme perder. Su vida se llena de angustia, pues nunca siente que posee lo suficiente. Su mente está en constante preocupación por la conservación y el aumento de sus bienes, en lugar de disfrutar de lo que ya posee. Quien busca la felicidad en la aprobación de los demás vive una existencia incierta y dependiente. Su estado de ánimo fluctúa con los comentarios y opiniones ajenas. Un elogio lo llena de alegría, pero una crítica lo sume en la desesperanza. ¿Puede llamarse feliz a aquel cuya paz depende de la lengua de otros? Incluso la buena salud, tan valorada y necesaria, es inestable. Un cuerpo robusto hoy puede verse afectado mañana por la enfermedad o la vejez. Si la felicidad dependiera de la salud, entonces nadie podría ser feliz en la vejez o en la adversidad, lo cual es absurdo. La autosuficiencia del sabio. El sabio no comete el error de depender de lo externo. Ha comprendido que todo lo que se encuentra fuera de su control es incierto y pasajero, por lo que no lo considera la base de su felicidad. Su gozo y serenidad provienen de su interior, de su dominio sobre sus pensamientos y acciones. Para el sabio, la virtud es suficiente. No necesita riquezas, pues ha aprendido a vivir con lo esencial. No teme la pobreza, porque su verdadera riqueza es la tranquilidad de su espíritu. No busca el reconocimiento de los demás, pues le basta con el juicio de su propia conciencia. No se aferra a la salud ni teme la enfermedad, porque ha aprendido a soportar el sufrimiento con dignidad. La autosuficiencia del sabio no significa que rechace todo lo bueno que la vida ofrece, sino que no depende de ello para ser feliz. Si la fortuna le sonríe, la recibe con gratitud. Si le da la espalda, sigue siendo el mismo. Si su cuerpo es fuerte, lo cuida con prudencia. Si enferma, lo soporta con fortaleza. Si recibe elogios, los escucha sin vanidad.
si recibe críticas, no se deja abatir. El ejemplo del sabio ante la adversidad. Para ilustrar esta idea, Séneca nos muestra la imagen del sabio enfrentando los reveses de la vida con una serenidad inquebrantable. Mientras el hombre común se desespera cuando la fortuna cambia, el sabio permanece imperturbable. No porque no sienta, sino porque ha aprendido a no dejarse dominar por lo que está fuera de su control. Si pierde sus bienes, no se angustia, porque sabe que la riqueza no es lo que da valor a su vida. Si cae en la desgracia, no se queja, porque entiende que el infortunio es parte de la existencia y que lo verdaderamente importante es cómo se enfrenta. Si la enfermedad lo aqueja, no se lamenta, sino que la sobrelleva con dignidad. El sabio no es un hombre insensible, sino un hombre que ha aprendido a distinguir entre lo que depende de él y lo que no. Su felicidad no radica en poseer cosas, sino en la libertad de no necesitarlas. Su tranquilidad no viene de la ausencia de problemas, sino de la fortaleza para enfrentarlos. La verdadera independencia. La autosuficiencia del sabio es la más grande de las libertades. No depende de bienes materiales, de la opinión ajena ni de circunstancias externas. Su felicidad es invulnerable porque la ha construido sobre bases inquebrantables, la virtud, la razón y la autodisciplina. El hombre que aprende a bastarse a sí mismo, que encuentra en su propio carácter la fuente de su felicidad, es invulnerable ante los caprichos de la fortuna. Puede vivir con poco, enfrentar la adversidad sin temor y mantenerse firme ante cualquier tormenta de la vida. Así, Séneca nos deja una enseñanza clara. La felicidad solo es posible cuando dejamos de depender de lo externo y aprendemos a encontrarla en nuestro propio interior. Solo entonces seremos verdaderamente libres, pues nada fuera de nosotros podrá arrebatarnos la paz y la dicha que provienen de la virtud. Capítulo 14. La importancia de la moderación y el autocontrol en la búsqueda de la felicidad. La vida está llena de tentaciones y placeres efímeros que, a menudo, parecen prometernos una felicidad inmediata. Sin embargo, Séneca nos enseña que la verdadera felicidad no proviene de la indulgencia o del exceso, sino de la moderación y del autocontrol. En este capítulo, el filósofo reflexiona sobre la importancia de estos principios en la vida del sabio, quien se ve liberado de las cadenas del deseo insaciable y la búsqueda incesante de placeres temporales. La tentación del exceso. Desde el momento en que nacemos, nos encontramos rodeados de placeres y satisfacciones sensoriales que buscan llamar nuestra atención. La comida, la bebida, el descanso, el lujo, la fama, el poder, todos parecen ofrecernos un camino rápido hacia la felicidad. La sociedad, además, nos anima constantemente a buscar más dinero, más posesiones, más placer. El deseo de obtener todo lo que se pueda, de vivir la vida al máximo sin limitaciones, es una de las mayores trampas a las que podemos caer. Séneca, sin embargo, nos advierte que el placer excesivo, en cualquiera de sus formas, no solo es efímero, sino que también es destructivo. La satisfacción inmediata es una falacia, pues siempre deja una sensación de vacío una vez que se experimenta. Es el deseo insaciable por obtener más lo que nos convierte en esclavos de nuestros propios instintos y pasiones. Y cuanto más nos dejamos llevar por ellos, más difícil nos resulta hallar la paz interior. La virtud de la moderación. El sabio, consciente de esta trampa, practica la moderación en todas las áreas de su vida. La moderación no significa abstenerse completamente de los placeres, sino disfrutarlos con medida, sin caer en el exceso. El sabio no rechaza el buen vino, la buena comida o el descanso placentero, pero no depende de ellos para su felicidad. Los disfruta cuando se le presentan, pero no les otorga el poder de definir su bienestar. Para Séneca, la moderación es una virtud que permite al ser humano disfrutar de los placeres sin ser dominado por ellos. Es un equilibrio entre la indulgencia y la renuncia, un camino intermedio que evita los peligros tanto del hedonismo desenfrenado como del ascetismo extremo. La verdadera felicidad no reside en la privación total ni en la indulgencia ilimitada, sino en la capacidad de disfrutar de los bienes materiales con el justo control y sin dejar que estos se conviertan en una necesidad compulsiva. Autocontrol, la clave para la verdadera libertad. La moderación es inseparable del autocontrol. El sabio es aquel que ha aprendido a gobernar sus pasiones, deseos y emociones. No es que no sienta placer o deseo, sino que sabe cómo dirigirlos de manera razonable. En lugar de ser guiado por sus impulsos, el sabio se guía por la razón y la reflexión, tomando decisiones conscientes que están alineadas con su bienestar duradero. El autocontrol no es una forma de represión,
sino de libertad. Al aprender a controlar sus deseos y emociones, el sabio se libera de la necesidad de buscar satisfacción constante. Su felicidad no depende de factores externos, como la comida, el dinero o el reconocimiento, sino de su capacidad para mantener la paz interior sin depender de esos elementos. Es libre porque no está atado a nada, no necesita placeres pasajeros para sentirse completo. Séneca subraya que la verdadera libertad no es hacer todo lo que uno quiere, sino hacer lo que es justo y razonable. La persona que carece de autocontrol es, en realidad, un prisionero de sus propios deseos. No es libre, pues sus emociones y pasiones lo dominan, y siempre está a la merced de las circunstancias externas. La felicidad en la moderación. La moderación, combinada con el autocontrol, permite al sabio hallar la verdadera felicidad. No la felicidad de los placeres fugaces ni de la satisfacción instantánea, sino la felicidad profunda y duradera que proviene de la tranquilidad interior. Esta felicidad no se ve afectada por los altibajos de la vida, porque no depende de factores externos. Aunque el sabio pueda experimentar momentos de dolor o dificultad, su bienestar no se ve alterado por ellos. La felicidad del sabio es la paz que viene de la virtud y del dominio de sí mismo. Es una paz que no se ve perturbada por el deseo incontrolado de más, ni por la necesidad de obtener siempre más. En lugar de correr tras los placeres fugaces, el sabio encuentra satisfacción en la moderación, en la conciencia tranquila y en la disposición para aceptar la vida tal como es, con todas sus imperfecciones. El ejemplo del sabio en la vida cotidiana. El sabio no es una figura aislada que vive en una torre de marfil, ajeno a las tentaciones del mundo. Al contrario, es alguien que, inmerso en la vida cotidiana, sabe encontrar la paz en medio de la agitación. En la vida diaria, el sabio practica la moderación en todos los aspectos de su existencia. Cuando disfruta de una comida, no se entrega al exceso ni al apetito desmedido. Sabe cuándo detenerse, cuándo es suficiente, y no se deja llevar por la gula. En cuanto a las posesiones materiales, se muestra agradecido por lo que tiene, pero no se deja atrapar por el deseo de acumular más. Disfruta de la belleza de la vida, pero no la busca compulsivamente. En su relación con los demás, el sabio también practica la moderación. No es ni demasiado extrovertido ni excesivamente introvertido, sino que sabe mantener un equilibrio en sus interacciones sociales. No se deja arrastrar por la ira ni la envidia, y siempre busca la armonía y la justicia en sus tratos con los demás. La moderación como camino hacia la felicidad duradera. En este capítulo, Séneca nos invita a reflexionar sobre la importancia de la moderación y el autocontrol en nuestra búsqueda de la felicidad. La vida está llena de placeres y tentaciones, pero es nuestra capacidad para controlar nuestros deseos lo que determina nuestra paz interior. La felicidad auténtica no depende de los placeres efímeros ni de la satisfacción inmediata, sino de la capacidad para disfrutar de lo que la vida ofrece sin caer en el exceso. El sabio, por lo tanto, encuentra su felicidad en la moderación, en la capacidad de gobernarse a sí mismo, y en la serenidad de no depender de factores externos para sentir plenitud. La verdadera libertad es la libertad interior, y esta solo se alcanza cuando somos dueños de nuestras pasiones, deseos y emociones, viviendo con templanza y sabiduría. Capítulo 15. La importancia de la reflexión sobre el tiempo y la muerte en la búsqueda de la felicidad. En este capítulo, Séneca nos invita a reflexionar sobre la naturaleza fugaz de la vida y cómo la consciencia de nuestra mortalidad puede ser una poderosa herramienta para alcanzar la verdadera felicidad. Nos recuerda que la vida no es eterna y que el tiempo, aunque valioso, a menudo se desperdicia en preocupaciones triviales y actividades sin sentido. Solo al tomar conciencia de lo limitado de nuestro tiempo podremos aprovecharlo de manera plena y vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. El tiempo, el recurso más valioso. El tiempo, según Séneca, es el bien más preciado que poseemos, pero también el más malgastado. A menudo, lo dilapidamos sin darnos cuenta, atrapados en la rutina diaria, en los placeres efímeros y en las preocupaciones superficiales. A medida que el tiempo avanza, dejamos que las horas se deslicen entre nuestros dedos sin preguntarnos si realmente estamos aprovechando nuestra vida de manera significativa. Séneca nos anima a reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestro tiempo. Nos recuerda que el tiempo no es algo que podamos recuperar una vez que se ha ido. Una vez que un día ha pasado, nunca volverá. Así, desperdiciar nuestro tiempo no solo es una pérdida de momentos, sino también una pérdida de la posibilidad de alcanzar la verdadera felicidad.
El sabio, por tanto, es consciente de la finitud del tiempo y busca invertirlo en actividades que realmente contribuyan a su crecimiento personal y a la mejora de su alma. La muerte como un recordatorio de la importancia de vivir plenamente. Otro tema fundamental en este capítulo es la reflexión sobre la muerte. Séneca no aborda la muerte con temor ni con pesimismo, sino como un recordatorio constante de que nuestra existencia es limitada. Para él, la muerte es una parte natural de la vida, y pensar en ella no debería causarnos angustia, sino ser un estímulo para vivir con más propósito. La mayoría de las personas vive como si la muerte fuera algo lejano y remoto, como si nunca llegara a alcanzarlas. Esta actitud, según Séneca, es peligrosa, ya que nos hace perder la conciencia de la finitud de la vida y nos lleva a vivir de manera irresponsable. El sabio, en cambio, reflexiona sobre su propia mortalidad, y al hacerlo, se ve impulsado a aprovechar al máximo cada momento. La muerte, lejos de ser algo que deba temerse, se convierte en una llamada a la acción y a la reflexión sobre lo que realmente importa. El sabio y la muerte. El sabio no teme la muerte, porque sabe que es parte del ciclo natural de la existencia. En lugar de gastar su tiempo temiéndola, se concentra en vivir de acuerdo con su virtud y su sabiduría. La muerte no es una amenaza para él, sino una oportunidad para reafirmar su vida, para poner en perspectiva lo que ha logrado y lo que aún puede alcanzar. Al reflexionar sobre la muerte, el sabio se da cuenta de que su vida no está garantizada, y por eso, cada momento tiene un valor único. Este recordatorio de la mortalidad es lo que lo impulsa a vivir plenamente, sin dejar que los días se desperdicien en preocupaciones inútiles ni en la búsqueda de placeres temporales. En lugar de vivir con miedo a la muerte, el sabio vive con una sensación de urgencia positiva, una urgencia que lo lleva a ser más consciente de sus decisiones y de la manera en que emplea su tiempo. La vida plena es la vida consciente. Séneca también destaca la importancia de vivir una vida consciente. Esto significa estar presentes en cada momento y ser conscientes de cómo utilizamos nuestro tiempo. Vivir conscientemente no solo implica realizar actividades productivas, sino también cultivar la paz interior, la virtud y el autocontrol. El sabio se dedica a lo que realmente importa, como el desarrollo de su carácter, la práctica de la virtud y la meditación sobre su vida y sus acciones. No se deja arrastrar por lo que la sociedad considera importante, como el reconocimiento social o la acumulación de riquezas, sino que se enfoca en lo que verdaderamente le aporta bienestar y satisfacción duradera. La vida plena, según Séneca, es aquella que se vive con propósito, con intención y con reflexión. No es una vida de excesos ni de placeres sin fin, sino una vida dirigida hacia el crecimiento personal, la búsqueda de la sabiduría y la construcción de una paz interior inquebrantable. El sabio y el tiempo, un uso adecuado de los momentos. Para Séneca, el sabio no se limita a la meditación sobre el tiempo y la muerte, sino que actúa de acuerdo con esas reflexiones. Sabe que la vida es corta y que no tiene tiempo para perder en trivialidades. Por ello, organiza su tiempo de manera sabia, priorizando lo que verdaderamente importa, la mejora de sí mismo, la práctica de la virtud y el cultivo de relaciones significativas. El sabio no busca una vida de placeres efímeros, sino una vida que le permita alcanzar su máximo potencial como ser humano. Esto no significa rechazar el disfrute de los placeres, sino vivir de forma equilibrada, sin que el deseo de satisfacción inmediata lo controle. Al contrario, busca una vida profunda, reflexiva y consciente, en la que cada momento se utilice de manera sabia y constructiva. Vivir con la muerte en mente para aprovechar el tiempo. En resumen, Séneca nos invita a reflexionar sobre la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. A través de la conciencia de nuestra mortalidad, podemos aprender a valorar el tiempo de manera más profunda y significativa. Vivir con la muerte en mente no debe ser un ejercicio de miedo o desesperación, sino un estímulo para aprovechar cada momento con sabiduría. La reflexión sobre el tiempo y la muerte, lejos de ser algo negativo, es un poderoso motor para vivir una vida plena, rica en virtud, conocimiento y paz interior. Al comprender que el tiempo es limitado y que la muerte es una parte inevitable de nuestra existencia, somos llamados a vivir con más propósito, a no desperdiciar ni un solo instante en cosas que no contribuyan a nuestra felicidad y crecimiento. La verdadera libertad y felicidad, por tanto, provienen de vivir conscientemente, de hacer un uso adecuado de nuestro tiempo y de enfocarnos en lo que realmente importa. Capítulo 16. La serenidad del sabio frente a las adversidades de la vida. En este capítulo, Séneca reflexiona sobre cómo el sabio debe enfrentar las dificultades y las tragedias inevitables de la vida.
Mientras que para la mayoría de las personas las adversidades son motivo de angustia y sufrimiento, el sabio es capaz de mantener la serenidad interior y afrontar los retos con calma y reflexión. Este capítulo profundiza en cómo la filosofía estoica nos enseña a lidiar con el sufrimiento, el dolor y las pérdidas, y cómo cultivar la fortaleza para mantener nuestra paz interior a pesar de las circunstancias externas. Las adversidades como parte de la vida. La vida no está exenta de dificultades. Todos, en algún momento, nos enfrentamos a problemas, pérdidas, desilusiones y situaciones que escapan a nuestro control. Sin embargo, la forma en que reaccionamos ante esas dificultades es lo que determina si seremos vencidos por ellas o si seremos capaces de enfrentarlas con dignidad. Séneca nos recuerda que las adversidades son inherentes a la existencia humana. Nadie puede vivir sin experimentar sufrimiento, y no podemos evitar que las circunstancias externas nos afecten. Pero lo que sí está en nuestro control es la forma en que elegimos responder a esas dificultades. Las tragedias y las pérdidas no son en sí mismas malas. Es nuestra interpretación de ellas lo que nos lleva al sufrimiento o nos permite superarlas con sabiduría. La diferencia entre los que sufren y los que resisten. Mientras que la mayoría de las personas se ve arrastrada por el sufrimiento cuando las cosas van mal, el sabio mantiene su serenidad porque entiende que las adversidades no son algo personal ni injusto. Son simplemente una parte natural del orden del mundo, y, por lo tanto, no deben ser percibidas como algo inesperado o desmesurado. El sabio no se deja dominar por las emociones que los problemas puedan desencadenar, como la ira, la tristeza o el miedo. Aunque puede sentir dolor o tristeza en momentos difíciles, sabe que esos sentimientos son transitorios y no definen su estado interior. Para el sabio, lo más importante no es lo que le sucede, sino cómo responde a lo que le sucede. Séneca compara la vida con un campo de batalla. Si el sabio se mantiene firme y en control de sí mismo, no importa cuántos golpes reciba, su fortaleza interior lo mantendrá de pie. El sufrimiento no tiene el poder de destruir al sabio, porque éste ha entrenado su mente para resistir las adversidades sin perder su paz. El control de las emociones. El sabio, según Séneca, es alguien que tiene un dominio total sobre sus emociones. Esto no significa que el sabio sea insensible o que no experimente dolor, tristeza o frustración, sino que sabe cómo no dejarse arrastrar por esos sentimientos. En lugar de sucumbir a la desesperación, la ira o el miedo, el sabio se toma el tiempo necesario para reflexionar antes de reaccionar. La clave está en la autocomprensión y en la autodisciplina. Al conocer bien sus propios pensamientos y emociones, el sabio es capaz de responder a las situaciones con calma y racionalidad. Por ejemplo, en lugar de reaccionar con ira ante una injusticia o una ofensa, el sabio se toma un momento para pensar y decidir cómo manejará la situación sin perder su compostura. Séneca señala que la verdadera libertad no está en evitar el sufrimiento, sino en la capacidad de enfrentarlo de una manera que preserve nuestra serenidad interior. La libertad del sabio proviene de no ser esclavo de sus emociones y de poder decidir conscientemente cómo responder a las vicisitudes de la vida. La reflexión sobre la impermanencia de las cosas. Una de las enseñanzas clave del estoicismo es la reflexión sobre la impermanencia de todas las cosas. Nada es permanente, ni el dolor ni el placer. Todo lo que sucede en la vida es transitorio, y, por lo tanto, las dificultades que enfrentamos también pasarán. Séneca sugiere que la verdadera sabiduría está en recordar constantemente que las circunstancias de la vida son efímeras. Cuando nos enfrentamos a momentos difíciles, es importante recordar que ese sufrimiento no durará para siempre. Al mismo tiempo, cuando estamos disfrutando de los placeres de la vida, debemos ser conscientes de que también son temporales. Esta reflexión sobre la impermanencia nos ayuda a no aferrarnos demasiado a los placeres o a las angustias, sino mantener una actitud equilibrada frente a todo lo que nos ocurre. El sabio como modelo de resiliencia. El sabio es el modelo de resiliencia, no porque sea invulnerable, sino porque, a pesar de las dificultades, se mantiene firme en sus principios y su serenidad. La resiliencia no significa evitar el sufrimiento, sino ser capaz de seguir adelante a pesar de él, con dignidad y fortaleza. Séneca nos anima a considerar las adversidades como una oportunidad para poner en práctica nuestra filosofía y crecer como personas. Al igual que un músculo se fortalece con el ejercicio, nuestra fortaleza interior también se fortalece cuando enfrentamos los desafíos de la vida con sabiduría y calma. El sufrimiento es inevitable, pero nuestra respuesta a él está bajo nuestro control. Al cultivar la resiliencia, no solo logramos superar los momentos difíciles,
sino que también nos volvemos más fuertes y más sabios. El sabio no teme la muerte. Una de las mayores fuentes de sufrimiento humano es el miedo a la muerte. Sin embargo, para el sabio, la muerte no es algo que se deba temer. En lugar de angustiarse por la inevitabilidad de la muerte, el sabio acepta la muerte como parte de la naturaleza humana. Al igual que cualquier otro desafío de la vida, la muerte debe ser afrontada con serenidad y sabiduría. Séneca nos anima a no desperdiciar nuestra vida temiendo la muerte. La muerte es tan solo un evento natural, y en última instancia, fuera de nuestro control. Lo que sí está en nuestro control es cómo vivimos mientras estamos aquí, cómo aprovechamos nuestro tiempo y cómo enfrentamos las adversidades que surgen en el camino. Mantener la serenidad ante la adversidad. Este capítulo es una lección sobre cómo cultivar la serenidad ante las dificultades de la vida. La vida está llena de retos y sufrimientos, pero el sabio sabe que no podemos controlarlos todos. Lo único que realmente podemos controlar es nuestra respuesta a ellos. Al mantener la calma, la reflexión y el autocontrol, podemos enfrentar las adversidades sin perder nuestra paz interior. El sabio ve las dificultades como una oportunidad para practicar la virtud, fortalecer su carácter y demostrar su resiliencia. En lugar de dejarse arrastrar por el sufrimiento, el sabio responde con dignidad y fortaleza, manteniendo siempre su serenidad y paz interior. Este enfoque nos enseña que, aunque no podemos evitar el sufrimiento, siempre podemos elegir cómo afrontarlo. En última instancia, el sabio nos muestra que la felicidad no depende de evitar las dificultades de la vida, sino de la capacidad de enfrentarlas con calma, reflexión y autocontrol. Capítulo 17. La verdadera riqueza. El control de uno mismo y la libertad interior. En este capítulo, Séneca aborda uno de los temas más recurrentes en su filosofía. La verdadera riqueza no es aquella que se mide por las posesiones materiales, sino por el control que ejercemos sobre nosotros mismos y la libertad interior que alcanzamos. Para Séneca, la riqueza verdadera es aquella que no depende de factores externos, sino de la sabiduría, la virtud y el autocontrol. A lo largo de este capítulo, nos invita a reflexionar sobre cómo la búsqueda de bienes materiales puede llevarnos a la esclavitud y cómo, al contrario, la libertad que otorga la autodisciplina y el dominio de uno mismo nos permite vivir una vida realmente plena y rica. La ilusión de la riqueza material. En el comienzo de este capítulo, Séneca hace una crítica contundente a la obsesión de la humanidad por acumular riquezas materiales. Para él, la búsqueda de bienes materiales es una carrera interminable y frustrante, que nunca lleva a una verdadera satisfacción. Las riquezas terrenales, como el oro o las propiedades, pueden ofrecernos una sensación de seguridad temporal, pero en última instancia, no nos brindan paz ni verdadera felicidad. Las personas que viven para adquirir más y más bienes materiales a menudo se encuentran atrapadas en una espiral sin fin de deseos insaciables, lo que las convierte en esclavas de su propia codicia. Séneca nos recuerda que las riquezas materiales son efímeras. La fortuna puede cambiar en cualquier momento, y lo que hoy poseemos puede desvanecerse en un instante. En lugar de ver las posesiones materiales como un signo de éxito, el sabio las ve con indiferencia, comprendiendo que no son la fuente de la felicidad verdadera. La verdadera riqueza. El control de uno mismo. Séneca propone que la verdadera riqueza radica en el dominio de nuestros deseos, nuestras emociones y nuestras acciones. La capacidad de controlar nuestros impulsos y vivir de acuerdo con nuestros principios es lo que realmente nos otorga libertad. En lugar de ser esclavos de nuestros deseos materiales, podemos liberarnos de su poder al practicar la autodisciplina y la moderación. El sabio es alguien que no está gobernado por sus deseos, sino que actúa de acuerdo con la razón y la virtud. Al no depender de las riquezas materiales para sentirse completo, el sabio vive con un sentido de plenitud interna que nada externo puede arrebatarle. Para Séneca, el control de uno mismo es el verdadero camino hacia la libertad y la felicidad. El sabio no necesita de lujos ni de bienes materiales para ser feliz, porque ha alcanzado una independencia interior que lo hace inmune a las vicisitudes del mundo exterior. El concepto de libertad interior. Una de las enseñanzas clave de este capítulo es el concepto de libertad interior. Según Séneca, la libertad verdadera no se encuentra en la acumulación de bienes materiales ni en la ausencia de limitaciones externas, sino en la capacidad de gobernar nuestras propias vidas. La libertad interior es la habilidad de vivir de acuerdo con la razón y la virtud, sin ser esclavo de las circunstancias externas o de nuestros propios deseos. El sabio es libre porque no está atado a ninguna circunstancia externa,
sino que se guía por su propio juicio y sus principios éticos. La verdadera libertad no consiste en tener el poder de hacer lo que queramos, sino en no depender de nada que esté fuera de nuestro control. Mientras que las personas comúnmente buscan la libertad en la acumulación de riqueza o el poder, el sabio la encuentra dentro de sí mismo, en su capacidad de vivir conforme a su naturaleza racional y virtuosa. El sabio y la indiferencia hacia las riquezas. En este capítulo, Séneca también nos enseña a adoptar una actitud de indiferencia hacia las riquezas y los bienes materiales. El sabio no reniega de la riqueza, pero no la considera esencial para vivir una vida plena. La verdadera riqueza no está en acumular propiedades, sino en desarrollar nuestra sabiduría y virtud. De hecho, el sabio considera que las riquezas pueden ser más bien una fuente de problemas que de felicidad. Si bien puede poseer bienes materiales, el sabio los ve solo como herramientas que pueden ser utilizadas de manera sabia, no como un fin en sí mismos. Séneca critica a aquellos que persiguen el dinero y el poder como si fueran las únicas fuentes de felicidad. La búsqueda insaciable de riquezas puede llevar a las personas a una vida de ansiedad, conflicto y frustración. En cambio, el sabio sabe que la verdadera riqueza se encuentra en la capacidad de vivir con simplicidad, contento con lo que tiene y sin dejarse dominar por el deseo de acumular más. La importancia de la moderación y la simplicidad. Una de las claves para alcanzar la verdadera riqueza, según Séneca, es la práctica de la moderación. Vivir con moderación implica no dejarse arrastrar por los excesos y la indulgencia, sino mantener un equilibrio en todas las áreas de la vida. El sabio no busca el lujo ni el derroche, sino que se conforma con lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y vivir de manera digna. La vida sencilla y moderada, lejos de ser una vida de privaciones, es una vida de libertad. Al practicar la moderación, el sabio no solo se libera de los deseos materiales, sino que también encuentra una paz y una serenidad que la acumulación de riquezas nunca podría brindarle. Esta paz interior es el verdadero tesoro del sabio, ya que es algo que nada ni nadie puede arrebatarle. El peligro de la avaricia y el miedo a la pobreza. Séneca advierte sobre los peligros de la avaricia y el miedo a la pobreza. Las personas que temen perder lo que tienen o que buscan acumular más riqueza sin cesar, viven en una constante ansiedad. El miedo a la pobreza puede llevar a las personas a obsesionarse con el dinero y los bienes materiales, lo que a su vez las convierte en esclavas de su propio miedo. El sabio, en cambio, no teme la pobreza, porque sabe que la verdadera riqueza no depende de lo que poseemos, sino de nuestra capacidad para vivir con sabiduría y virtud. Incluso en la pobreza, el sabio puede encontrar paz y satisfacción, porque no depende de las posesiones materiales para sentirse completo. Su riqueza interior, basada en el control de sí mismo y en la libertad de vivir conforme a su naturaleza racional, es lo que le otorga la verdadera felicidad. La verdadera riqueza es la libertad interior. En conclusión, Séneca nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la riqueza y la felicidad. Mientras que la sociedad a menudo nos enseña a buscar la riqueza material como la fuente de la felicidad, Séneca nos recuerda que la verdadera riqueza está en el control de nosotros mismos y en la libertad interior. Al vivir con moderación, cultivar la virtud y practicar la autodisciplina, podemos alcanzar una paz y una satisfacción duraderas, independientemente de las circunstancias externas. La verdadera riqueza, según Séneca, no está en lo que poseemos, sino en cómo elegimos vivir. La libertad interior, basada en la sabiduría y la virtud, es la clave para una vida plena y feliz. Capítulo 18. La importancia de la autocomprensión y la gestión de nuestros pensamientos. En este capítulo, Séneca pone el foco en la importancia de conocernos a nosotros mismos y de gestionar nuestros pensamientos. La autocomprensión es el primer paso para alcanzar la serenidad y la felicidad, ya que al entender nuestra naturaleza y nuestras inclinaciones, podemos guiarnos hacia la virtud y el equilibrio interior. Séneca nos anima a no dejarnos llevar por impulsos irracionales o emociones desbordadas, sino actuar siempre desde la razón y la reflexión. Este capítulo profundiza en cómo nuestra capacidad para gobernar nuestra mente es clave para vivir una vida sabia y plena. Conocerse a uno mismo como base de la sabiduría. Séneca comienza este capítulo subrayando la importancia de conocerse a sí mismo. El autoconocimiento es fundamental para el sabio, ya que sin entender nuestras propias motivaciones, debilidades y virtudes, es imposible vivir de acuerdo con la razón y la virtud. El sabio debe hacer un esfuerzo consciente por comprender su propia naturaleza, porque sólo así podrá dirigir sus acciones de manera sabia y controlada.
El autoconocimiento nos permite ser conscientes de nuestras emociones y deseos, lo que nos da la capacidad de gestionarlos y no dejarnos arrastrar por ellos. Las personas que no se conocen a sí mismas tienden a actuar impulsivamente, sin reflexión, y a menudo se ven atrapadas en deseos y pensamientos irracionales que las desvían del camino de la virtud. El sabio, por el contrario, actúa con mesura y razonamiento, porque ha aprendido a entender sus propios pensamientos y emociones. La importancia de la reflexión constante sobre nuestros pensamientos. Una de las claves del pensamiento estoico es la práctica constante de la reflexión. Séneca nos anima a reflexionar sobre nuestros pensamientos y acciones a diario, no como una manera de juzgarnos severamente, sino como una forma de mejorar y perfeccionar nuestra vida. Reflexionar sobre lo que pensamos y sentimos nos permite identificar patrones de comportamiento que podrían ser destructivos o irracionales. El sabio no se deja llevar por pensamientos negativos o destructivos. En lugar de eso, se toma el tiempo para detenerse y cuestionar esos pensamientos antes de actuar. Esta reflexión constante le da al sabio el poder de elegir cómo reaccionar ante cualquier situación, en lugar de ser controlado por pensamientos impulsivos. Al hacerlo, el sabio se convierte en dueño de su mente y de sus emociones, y puede vivir una vida más equilibrada y en paz. El control de las emociones como parte del autoconocimiento. Un aspecto fundamental del autoconocimiento es la capacidad de manejar nuestras emociones. Las emociones, aunque naturales y humanas, no deben gobernarnos. En lugar de dejarnos llevar por los altibajos emocionales, el sabio debe ser capaz de observar sus emociones desde una distancia y decidir si éstas son razonables y útiles para su bienestar. Por ejemplo, si sentimos ira, el sabio no se deja arrastrar por ella, sino que se toma un momento para reflexionar sobre la causa de esa ira y si realmente es justificada. Este proceso de distanciamiento emocional le permite al sabio no ser esclavo de sus impulsos y actuar de manera más racional y virtuosa. Séneca enfatiza que las emociones no son malas por sí mismas, sino cuando nos permiten perder el control y tomar decisiones impulsivas que nos alejan de la virtud. El poder de los pensamientos y cómo influyen en nuestra vida. Séneca también reflexiona sobre el poder de los pensamientos en nuestra vida cotidiana. Los pensamientos tienen una influencia profunda sobre nuestras emociones, nuestras acciones y, por ende, sobre nuestra felicidad. Si permitimos que nuestros pensamientos se desborden y se orienten hacia la ansiedad, la preocupación o el temor, estos pensamientos se reflejarán en nuestras emociones y, eventualmente, en nuestra realidad. Por el contrario, si cultivamos pensamientos positivos, equilibrados y racionales, podemos vivir de una manera más tranquila y en paz. El sabio es consciente de este poder que tienen los pensamientos, y por ello se dedica a controlar lo que permite que ocupe su mente. El sabio no se deja llevar por pensamientos irracionales ni se pierde en la preocupación por cosas que no están bajo su control. En lugar de eso, se concentra en lo que puede controlar: su reacción ante las circunstancias, su comportamiento y su forma de pensar. La lucha interna. Vencer los deseos irracionales. Un tema recurrente en las enseñanzas de Séneca es la lucha constante entre los deseos irracionales y el dominio de la razón. Según Séneca, gran parte del sufrimiento humano proviene de nuestra incapacidad para dominar nuestros deseos y pensamientos. Cuando nos dejamos llevar por impulsos egoístas o deseos materiales, nos alejamos de la virtud y nos esclavizamos a esos deseos. El sabio, por el contrario, combate esta lucha interna de manera consciente. Cada vez que un deseo irracional se presenta, el sabio lo examina y decide si realmente merece ser perseguido o si es mejor ignorarlo. El sabio no cede a los deseos momentáneos que lo alejan de su camino hacia la virtud, y por eso es capaz de vivir con serenidad y equilibrio. El papel de la razón en la vida del sabio. Séneca también recalca que la razón es la herramienta principal del sabio para manejar sus pensamientos y emociones. La razón permite que el sabio actúe con moderación y sabiduría, sin ser arrastrado por las pasiones o deseos impulsivos. La razón es lo que le permite al sabio entender sus propios pensamientos y emociones, y tomar decisiones basadas en lo que es verdaderamente importante. El sabio no actúa por pura emoción, sino que siempre se detiene a reflexionar antes de actuar. Al ser guiado por la razón, el sabio no se deja dominar por la confusión o la incertidumbre. En lugar de eso, toma decisiones fundamentadas que lo acercan cada vez más a la virtud y la serenidad. La razón, para Séneca, es el camino hacia la paz interior y la verdadera libertad. La importancia de la autodisciplina en el manejo de los pensamientos. Finalmente,
Séneca nos habla sobre la importancia de la autodisciplina en el manejo de nuestros pensamientos. La autodisciplina no solo implica dominar nuestras acciones externas, sino también tener control sobre lo que dejamos que ocupe nuestra mente. Cada vez que nos enfrentamos a pensamientos negativos o destructivos, debemos ser disciplinados y redirigir nuestra atención hacia pensamientos más racionales y constructivos. El sabio sabe que el entrenamiento mental es tan importante como el entrenamiento físico. Así como un atleta se dedica a entrenar su cuerpo, el sabio se dedica a entrenar su mente. Esto no significa que el sabio nunca sienta emociones negativas, sino que es capaz de gestionarlas de manera que no lo desvíen de su camino hacia la virtud y la serenidad. El control de los pensamientos como camino hacia la libertad. En conclusión, este capítulo nos recuerda que la verdadera libertad no radica en controlar las circunstancias externas, sino en tener el dominio de nuestros propios pensamientos y emociones. El sabio es aquel que se conoce a sí mismo, que reflexiona sobre sus pensamientos y que cultiva la autodisciplina para vivir de acuerdo con la razón. Al hacer esto, el sabio es capaz de vivir una vida de serenidad y equilibrio, independiente de las vicisitudes externas. La libertad verdadera proviene de la capacidad de gobernar nuestra mente y actuar siempre con sabiduría y virtud. Capítulo 18. La importancia de la autocomprensión y la gestión de nuestros pensamientos. En este capítulo, Séneca pone el foco en la importancia de conocernos a nosotros mismos y de gestionar nuestros pensamientos. La autocomprensión es el primer paso para alcanzar la serenidad y la felicidad, ya que al entender nuestra naturaleza y nuestras inclinaciones, podemos guiarnos hacia la virtud y el equilibrio interior. Séneca nos anima a no dejarnos llevar por impulsos irracionales o emociones desbordadas, sino a actuar siempre desde la razón y la reflexión. Este capítulo profundiza en cómo nuestra capacidad para gobernar nuestra mente es clave para vivir una vida sabia y plena. Conocerse a uno mismo como base de la sabiduría. Séneca comienza este capítulo subrayando la importancia de conocerse a sí mismo. El autoconocimiento es fundamental para el sabio, ya que sin entender nuestras propias motivaciones, debilidades y virtudes, es imposible vivir de acuerdo con la razón y la virtud. El sabio debe hacer un esfuerzo consciente por comprender su propia naturaleza, porque sólo así podrá dirigir sus acciones de manera sabia y controlada. El autoconocimiento nos permite ser conscientes de nuestras emociones y deseos, lo que nos da la capacidad de gestionarlos y no dejarnos arrastrar por ellos. Las personas que no se conocen a sí mismas tienden a actuar impulsivamente, sin reflexión, y a menudo se ven atrapadas en deseos y pensamientos irracionales que las desvían del camino de la virtud. El sabio, por el contrario, actúa con mesura y razonamiento, porque ha aprendido a entender sus propios pensamientos y emociones. La importancia de la reflexión constante sobre nuestros pensamientos. Una de las claves del pensamiento estoico es la práctica constante de la reflexión. Séneca nos anima a reflexionar sobre nuestros pensamientos y acciones a diario, no como una manera de juzgarnos severamente, sino como una forma de mejorar y perfeccionar nuestra vida. Reflexionar sobre lo que pensamos y sentimos nos permite identificar patrones de comportamiento que podrían ser destructivos o irracionales. El sabio no se deja llevar por pensamientos negativos o destructivos. En lugar de eso, se toma el tiempo para detenerse y cuestionar esos pensamientos antes de actuar. Esta reflexión constante le da al sabio el poder de elegir cómo reaccionar ante cualquier situación, en lugar de ser controlado por pensamientos impulsivos. Al hacerlo, el sabio se convierte en dueño de su mente y de sus emociones, y puede vivir una vida más equilibrada y en paz. El control de las emociones como parte del autoconocimiento. Un aspecto fundamental del autoconocimiento es la capacidad de manejar nuestras emociones. Las emociones, aunque naturales y humanas, no deben gobernarnos. En lugar de dejarnos llevar por los altibajos emocionales, el sabio debe ser capaz de observar sus emociones desde una distancia y decidir si éstas son razonables y útiles para su bienestar. Por ejemplo, si sentimos ira, el sabio no se deja arrastrar por ella, sino que se toma un momento para reflexionar sobre la causa de esa ira y si realmente es justificada. Este proceso de distanciamiento emocional le permite al sabio no ser esclavo de sus impulsos y actuar de manera más racional y virtuosa. Séneca enfatiza que las emociones no son malas por sí mismas, sino cuando nos permiten perder el control y tomar decisiones impulsivas que nos alejan de la virtud. El poder de los pensamientos y cómo influyen en nuestra vida. Séneca también reflexiona sobre el poder de los pensamientos en nuestra vida cotidiana.
Los pensamientos tienen una influencia profunda sobre nuestras emociones, nuestras acciones y, por ende, sobre nuestra felicidad. Si permitimos que nuestros pensamientos se desborden y se orienten hacia la ansiedad, la preocupación o el temor, estos pensamientos se reflejarán en nuestras emociones y, eventualmente, en nuestra realidad. Por el contrario, si cultivamos pensamientos positivos, equilibrados y racionales, podemos vivir de una manera más tranquila y en paz. El sabio es consciente de este poder que tienen los pensamientos, y por ello se dedica a controlar lo que permite que ocupe su mente. El sabio no se deja llevar por pensamientos irracionales ni se pierde en la preocupación por cosas que no están bajo su control. En lugar de eso, se concentra en lo que puede controlar, su reacción ante las circunstancias, su comportamiento y su forma de pensar. La lucha interna. Vencer los deseos irracionales. Un tema recurrente en las enseñanzas de Séneca es la lucha constante entre los deseos irracionales y el dominio de la razón. Según Séneca, gran parte del sufrimiento humano proviene de nuestra incapacidad para dominar nuestros deseos y pensamientos. Cuando nos dejamos llevar por impulsos egoístas o deseos materiales, nos alejamos de la virtud y nos esclavizamos a esos deseos. El sabio, por el contrario, combate esta lucha interna de manera consciente. Cada vez que un deseo irracional se presenta, el sabio lo examina y decide si realmente merece ser perseguido o si es mejor ignorarlo. El sabio no cede a los deseos momentáneos que lo alejan de su camino hacia la virtud, y por eso es capaz de vivir con serenidad y equilibrio. El papel de la razón en la vida del sabio. Séneca también recalca que la razón es la herramienta principal del sabio para manejar sus pensamientos y emociones. La razón permite que el sabio actúe con moderación y sabiduría, sin ser arrastrado por las pasiones o deseos impulsivos. La razón es lo que le permite al sabio entender sus propios pensamientos y emociones, y tomar decisiones basadas en lo que es verdaderamente importante. El sabio no actúa por pura emoción, sino que siempre se detiene a reflexionar antes de actuar. Al ser guiado por la razón, el sabio no se deja dominar por la confusión o la incertidumbre. En lugar de eso, toma decisiones fundamentadas que lo acercan cada vez más a la virtud y la serenidad. La razón, para Séneca, es el camino hacia la paz interior y la verdadera libertad. La importancia de la autodisciplina en el manejo de los pensamientos. Finalmente, Séneca nos habla sobre la importancia de la autodisciplina en el manejo de nuestros pensamientos. La autodisciplina no solo implica dominar nuestras acciones externas, sino también tener control sobre lo que dejamos que ocupe nuestra mente. Cada vez que nos enfrentamos a pensamientos negativos o destructivos, debemos ser disciplinados y redirigir nuestra atención hacia pensamientos más racionales y constructivos. El sabio sabe que el entrenamiento mental es tan importante como el entrenamiento físico. Así como un atleta se dedica a entrenar su cuerpo, el sabio se dedica a entrenar su mente. Esto no significa que el sabio nunca sienta emociones negativas, sino que es capaz de gestionarlas de manera que no lo desvíen de su camino hacia la virtud y la serenidad. El control de los pensamientos como camino hacia la libertad. En conclusión, este capítulo nos recuerda que la verdadera libertad no radica en controlar las circunstancias externas, sino en tener el dominio de nuestros propios pensamientos y emociones. El sabio es aquel que se conoce a sí mismo, que reflexiona sobre sus pensamientos y que cultiva la autodisciplina para vivir de acuerdo con la razón. Al hacer esto, el sabio es capaz de vivir una vida de serenidad y equilibrio, independiente de las vicisitudes externas. La libertad verdadera proviene de la capacidad de gobernar nuestra mente y actuar siempre con sabiduría y virtud. Capítulo 20. La serenidad del sabio ante las adversidades y la paz interior. En este capítulo final, Séneca resume las enseñanzas de su obra y nos ofrece una reflexión profunda sobre cómo mantener la serenidad y la paz interior ante las dificultades y los desafíos de la vida. La vida del sabio no está exenta de adversidades, pero su capacidad para manejar esas dificultades con sabiduría, moderación y fortaleza lo distingue. El sabio es capaz de mantener su calma, no porque sea ajeno a las dificultades, sino porque ha aprendido a verlas con los ojos de la razón, sin dejarse dominar por el temor, la ira o el desánimo. La importancia de la actitud frente a las dificultades. Séneca nos recuerda que las adversidades son inevitables, pero la forma en que las enfrentamos está completamente en nuestras manos. Las circunstancias externas no pueden tocarnos en lo más profundo si no les damos poder sobre nuestros pensamientos y emociones. La clave para mantener la serenidad es cultivar una actitud de aceptación y resiliencia frente a lo que no podemos cambiar.
Al enfrentar las dificultades con la mente tranquila y la virtud en el corazón, podemos superarlas sin perder nuestra paz interior. El sabio no se deja arrastrar por la desesperación ni se queja de las dificultades, sino que las considera oportunidades para poner en práctica la virtud. Cuando surgen las dificultades, el sabio responde con paciencia, templanza y prudencia, sin ser perturbado por las emociones de miedo o ira. Esta actitud lo convierte en dueño de su vida, capaz de adaptarse y superar cualquier obstáculo sin perder su rumbo hacia la sabiduría. El equilibrio entre lo interno y lo externo. Una enseñanza esencial de Séneca en este capítulo es la distinción entre lo que podemos controlar, nuestros pensamientos, acciones y actitudes, y lo que está fuera de nuestro control, las circunstancias externas. El sabio se enfoca en controlar lo que puede, y acepta con serenidad lo que no puede cambiar. Este equilibrio es fundamental para alcanzar la paz interior, porque cuando nos enfocamos en lo que realmente podemos manejar, dejamos de preocuparnos por lo que está fuera de nuestro alcance. Séneca también subraya que, a pesar de los desafíos y las dificultades externas, el sabio mantiene su felicidad y bienestar a través del control de su mente y su relación con la virtud. Los bienes materiales, la fama o el estatus social no afectan al sabio, porque sabe que su verdadera riqueza está en su carácter y en su capacidad para vivir conforme a la razón y la moral. Al no depender de lo externo para su felicidad, el sabio puede mantener su serenidad incluso en medio de las peores adversidades. La serenidad como virtud esencial. A lo largo del capítulo, Séneca nos invita a reflexionar sobre la serenidad como una virtud esencial para el sabio. La serenidad no es una cualidad pasiva, sino activa, que se cultiva a través del autocontrol, la reflexión y la práctica de la virtud. La serenidad es el resultado de un trabajo constante sobre la mente, un esfuerzo consciente por mantener la calma, la templanza y la sabiduría ante las situaciones difíciles de la vida. La serenidad nos permite ver las cosas con claridad, sin la distorsión que provoca el miedo o el enojo. Nos permite tomar decisiones racionales y justas, sin que nuestras emociones se interpongan en el camino. El sabio busca la serenidad no como un escape de la realidad, sino como una forma de enfrentarse a ella con la máxima claridad y fortaleza posibles. La paz interior frente a la muerte. Finalmente, Séneca aborda uno de los temas más profundos de su filosofía, la muerte. En su obra, el filósofo nos enseña a no temer a la muerte, sino a aceptarla como una parte natural de la vida. El sabio, al igual que no se deja perturbar por las dificultades de la vida, tampoco se deja atrapar por el temor a la muerte. El sabio vive cada día con la conciencia de que la muerte es inevitable, pero no permite que este conocimiento le cause angustia o desesperación. La muerte, según Séneca, no es algo que deba arrebatar nuestra paz interior. Al comprender que la muerte es un proceso natural y que no está en nuestras manos evitarla, podemos liberarnos del miedo que suele acompañarla. La verdadera sabiduría consiste en vivir cada día con virtud, disfrutando del presente y aceptando que la muerte es solo un paso más en el curso de la vida. La muerte no es el fin de la felicidad, sino una parte de la existencia que debe ser aceptada con la misma serenidad que cualquier otra circunstancia. La serenidad como camino hacia la libertad y la felicidad. En resumen, este capítulo nos ofrece una profunda reflexión sobre cómo cultivar la serenidad y la paz interior ante las adversidades. Séneca nos enseña que las dificultades son inevitables, pero que nuestra actitud hacia ellas es lo que determina nuestra capacidad para vivir una vida plena y feliz. El sabio no se deja afectar por lo externo, sino que se enfoca en lo que puede controlar, su mente, su carácter y sus decisiones. La serenidad, la reflexión y el autocontrol son las claves para vivir con libertad y alcanzar la verdadera felicidad. A través de sus enseñanzas, Séneca nos invita a vivir con sabiduría y a enfrentar la vida con templanza, independientemente de las adversidades que puedan surgir. La serenidad, como nos recuerda en este capítulo, es el verdadero camino hacia la libertad interior, la paz y la felicidad duradera. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir explorando más enseñanzas de Séneca y otros filósofos que nos guían hacia una vida plena y sabia, te invitamos a apoyar a Audiomentores. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido valioso que puedes disfrutar en cualquier momento. Suscríbete, comparte y déjanos un comentario con tu opinión, ya que tu participación nos ayuda a crecer y seguir ofreciendo más audiolibros y reflexiones filosóficas. Gracias por estar con nosotros, y recuerda, la sabiduría está al alcance de quienes buscan entenderse a sí mismos y al mundo que los rodea. Hasta la próxima.